nuevamente a los conversatorios Hablemos en Serio, el espacio organizado por Foro de Futuro con apoyo de la Corporación Universitaria Lasallista, Unilasallista y la Fundación IPSER, con el propósito de que juntos pensemos en los principales retos que tiene nuestra región y en cómo podemos solucionarlos mientras creamos mejores realidades para todas y todos. Nuestro objetivo es discutir de manera crítica sobre la realidad, las tendencias globales y su impacto en Antioquia para que sirvan como elementos de análisis y decisión a los asistentes de esta videoconferencia. También buscamos construir de manera colectiva una propuesta de visión de Antioquia Futuro mediante los comentarios que hacen nuestros asistentes a través del chat y en la transmisión de Facebook Live. En todos nuestros encuentros de Hablemos en Serio de Foro Futuro hemos contado con expertos en temas de educación, economía, planeación y organizaciones sociales. Todas estas conferencias las pueden encontrar de manera gratuita en nuestra página de Facebook, también en nuestro canal de YouTube Foro de Futuro y próximamente en la plataforma educativa cocrea.antioquia-2050.org, donde pueden descargar un certificado de asistencia. Recordemos que en Hablemos en Serio nos encontramos todos los miércoles a las 5 de la tarde, donde tenemos un panelista principal experto en un tema, quien guía el conversatorio y que a su vez es comentado por la Comisión de Expertos del Foro de Futuro. El día de hoy nos acompaña el señor José Alejandro Tamayo Maya. Permítame presentar a nuestra comisión de expertos y a nuestro invitado principal. El doctor José Alejandro Tamayo Maya es comunicador social periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, con especialización en gerencia de desarrollo social de la Universidad de David y actualmente es estudiante de maestría en innovación y emprendimiento de la Universidad de Barcelona. Durante 6 años se desempeñó como periodista investigativo del periódico El Colombiano y desde hace 27 años labora en la Cámara de Comercio Aburrasur. Durante 21 años fue director de promoción y desarrollo de la entidad cameral y actualmente es su vicepresidente operativo. Por parte de Foro Futuro nos acompaña el doctor Pedro Juan González, quien es ingeniero de sistemas, especialista en gerencia logística, magíster en ciencia política y doctor en filosofía con más de 40 años de experiencia docente. Ha sido director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, secretario de Hacienda del municipio de Medellín, secretario de Productividad y Competitividad del departamento de Antioquia, director de Planeación Departamental, coordinador del Plan Estratégico de Antioquia, rector de la Corporación Universitaria Remington y actualmente rector de la Corporación Universitaria Lasallista. También está con nosotros Juan Pablo Urán, economista y magíster en finanzas de AFID y máster en ciencias en estudios urbanos y planeación del MIT. Juan trabaja en los temas de desarrollo económico, política económica y tecnología. Actualmente es profesor, investigador, asesor y emprendedor. Recordamos a nuestros asistentes que pueden ir compartiendo sus comentarios y preguntas en los chats de esta videoconferencia para que los contertulios puedan responderlas. Desde Foro de Futuro les informamos que todas las opiniones aquí expresadas son opiniones personales que no comprometen o están bajo el nombre de ninguna institución. Nuestro invitado, el doctor José Tamayo, a partir de este momento guiará el conversatorio con el tema Realidad Socioeconómica de la Aburrasur, características, problemáticas y oportunidades, para luego continuar con la compañía del resto de contertulios. Les damos la bienvenida y adelante con el conversatorio. Muy bien, Valeria, si me permiten voy a subir aquí la presentación. En primer lugar, agradecerles a todos los organizadores de este foro, que tiene una trayectoria ya bastante larga, con resultados muy positivos. Y evidentemente, en particular el doctor Pedro Juan González Carvajal. Doctor Pedro Juan, igual que a todos los acompañantes en el panel, en este momento directamente a través de la red y a quienes a través de Facebook Live nos acompañan. Yo voy a tratar de hacer una presentación rápida, sobre todo para contextualizar mucho cuál es el potencial real que tiene el capital económico de la Aburrasur, para que ustedes entiendan el papel tan estratégico que nuestra región juega hoy dentro del contexto regional. Muy importante, y creo que aquí voy a tratar de arrancar como al revés. Voy a tratar de dejar primero una serie de aspectos provocativos con los cuales creo que podemos desatar posteriormente una discusión muy interesante acerca de lo que es el futuro de esta región. Y sobre todo, para que entendamos cuáles son las apuestas que particularmente desde la Cámara de Comercio Aburrasur venimos liderando para transformar la economía regional. Quiero arrancar inicialmente entonces con estas provocaciones. Muy importante, y van a ver a lo largo de la presentación por qué hago esta afirmación, es que el territorio tiene límites y también capacidades de albergue socioeconómico. Y esto tiene que ver fundamentalmente porque si bien hay otras regiones que tienen una capacidad de expansión territorial, en el Aburrasur, tal vez con excepción de Caldas,
nuestros otros 4 municipios ya están llegando a niveles de saturación profunda que obligan a repensar claramente cuál debe ser la estructura de planificación socioeconómica hacia el futuro con mucha delicadeza. Cualquier equivocación que tengamos en ese aspecto puede generar unos desastres económicos profundos y evidentemente un tema de inequidad social. El segundo elemento que quiero dejar planteado antes de arrancar con la presentación es que de la desindustrialización a la renovación económica estamos cabalgando rápidamente hacia un comercio y servicios con valor agregado, como también lo van a poder ver estadísticamente. Nosotros no le tenemos miedo a la desindustrialización, está dándose, se va a dar y es un hecho. Y no porque sea un tema de preocupación regional en el término de que estemos o expulsando, como sí podría ser con un fenómeno que más adelante les explicaré, pero sino básicamente porque hay una megatendencia. Todos sabemos muy bien que con el tema de la ampliación de los mercados y la diversificación productiva, pues muchas empresas nuestras que otrora fueron grandes manufacturadoras en la región están buscando su relocalización en puertos y aeropuertos y en otras regiones que han empezado a expandir sus territorios económicos. Un tercer elemento que quiero dejar también planteado, y esto lo puede entender muy bien el doctor Pedro Juan cuando estuvo al frente de la Cámara de Comercio de Medellín, es que la política de vocación económica del Valle de Aburrá se ha regido fundamentalmente en los últimos años a partir de 6 clústeres metropolitanos. La idea nuestra es que si bien, y lo van a ver estadísticamente, tenemos un aporte que hacer dentro de esos 6 clústeres metropolitanos, el Aburrá Sur está liderando en este momento una propuesta propia de especialización económica inteligente del territorio a partir de sus propias cadenas productivas. Y esas cadenas productivas también se las voy a esbozar más adelante para que ustedes conozcan cuáles son, digamos, las capacidades que el territorio tiene para reinventarse económicamente hacia el futuro. Un cuarto elemento, y ese tiene mucho que ver con esa foto que tienen ustedes a la mano izquierda, es que la vivienda puede tener un espacio en el Aburrá Sur, lo debe tener, pero sin que ello expropie, desplace o ponga fin a la renovación económica del territorio. Esto tiene que ver con la apuesta fundamental en si somos capaces de generar una convivencia futura equilibrada y sostenible entre la vivienda y el desarrollo económico, o si de repente inclinamos demasiado fuerte el tema urbanístico y terminamos convirtiendo el Aburrá Sur y sus municipios en territorios simplemente dormitorio. Otro elemento que quiero dejar planteado, y ojalá vayan más adelante, yo lo iré haciendo hincapié a medida que presente las estadísticas, es que las nuevas cadenas productivas del Aburrá Sur deben impulsar una renovación profunda en la agenda educativa en todos los niveles de formación y sus medidas técnicas. Desde la Cámara somos conscientes que el problema del emprendimiento, por ejemplo, en la región, no obedece fundamentalmente a que falten recursos, instrumentos o capacidades desde el punto de vista institucional para apoyar el emprendimiento. Donde estamos fallando fundamentalmente es en las competencias de los emprendedores. Y para poder tener una nueva economía y tener un emprendimiento exitoso, tenemos que comenzar a impulsar desde la educación básica una nueva generación de emprendedores que no generen emprendimiento de subsistencia ni por necesidad, sino que lo generen por capacidad y por competencia. Y también finalmente quiero cerrar con este elemento, y es que lo económico, y este sí es un llamado muy especial hacia el sector público institucional de la región, es que lo económico debe adquirir un papel estratégico en las agendas de los planes de desarrollo locales y metropolitanos. Miren, normalmente decimos que en las agendas de los planes de desarrollo lo más ceniciente a nivel nacional incluso es la cultura. Pues si uno revisa los planes de desarrollo de nuestros 5 municipios, uno a veces termina pensando que la economía realmente es la verdadera cenicienta en la estructura, tanto desde el punto de vista estratégico como desde el punto de vista de presupuesto, y eso tiene que cambiar. Ya algunos municipios, como en el caso de Itagüí, Sabaneta, Envigado, están haciendo fuertemente esa tarea. Caldas y La Estrella ya están empezando a entrar en la onda, pero tenemos que consolidar que cuando se formulen planes de desarrollo, el componente económico tiene que tener un papel estratégico, una visión clara y un presupuesto que le permita ser un verdadero detonante del cambio socioeconómico regional. Esto que lo voy a poner rápidamente aquí, es solo para explicar algo que escuchaba incluso en estos días al doctor Pedro Juan González, y es, uno tiene que entender las economías y el desarrollo social, no solo en función de las capacidades mismas de la economía y lo social, sino en función del territorio en el que se asientan. Y para entender un poco la dinámica socioeconómica de la Aburrá Sur, tenemos que empezar a entender cómo participa esa economía dentro del territorio. Y aquí voy a empezar rápidamente, solo a hacer un desglose. Ustedes ven arriba que el departamento de Antioquia, con sus 125 municipios, tiene hoy una población de 6.7 millones de habitantes, distribuidos en 63.612 kilómetros cuadrados. El problema es que cuando bajamos al Valle de Aburrá, con solo 10 de esos 125 municipios, nos encontramos
que en apenas 1.157 kilómetros está el 60.7% de la población de Antioquia, 4.121.000 habitantes. Más grave aún, y digo más grave es porque aquí se genera un tema de inequidad desde el punto de vista de la ocupación del territorio, es que el 70.5% del territorio del Valle de Aburrá es rural y el 29.5% es urbano, y la mayor parte de toda esta población está ubicada apenas en el perímetro de esos 341 kilómetros urbanos. Si bajamos otro poco, encontramos que dentro de esos 10 municipios, Medellín se lleva de la torta el 62.5% de la población del Valle de Aburrá y el 38% de la población del departamento de Antioquia, en 382 kilómetros cuadrados. Pero si bajamos finalmente a la Aburrá Sur, y aquí es donde quiero llegar, es que eso que vemos a nivel de Antioquia lo vemos perfectamente replicado también en nuestra región. Nosotros tenemos hoy 791.000 habitantes en 285 kilómetros cuadrados, lo que representa el 11.6% de la población de Antioquia. Para resumir este cuadro, encontramos entonces que hoy el 60.7% de la población de Antioquia está apenas ubicada en el 1.8% del territorio. Y allí es donde suceden prácticamente todas las grandes, digamos, gestas desde el punto de vista de la economía de Antioquia. Cuando llegamos entonces a la Aburrá Sur, miren esto, para quienes de pronto no se ubican con qué es el Aburrá Sur, pues son los 5 municipios del sur del área metropolitana, que son Caldas, Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta. Como les decía, son 791.000 habitantes distribuidos en 285 kilómetros cuadrados, pero aquí es donde quiero que hagamos una claridad importante, que es la misma que sucede en Antioquia, y es, si ustedes observan el mapa de la derecha, que es el mapa de la Aburrá Sur, solo lo que está, y ojalá espero que lo puedan ver bien, solo lo que está dentro de la franja verde oscura corresponde fundamentalmente al área urbana de los 5 municipios. Si nos ubicamos particularmente en Caldas, ustedes verán que Caldas apenas tiene unos 3.2 kilómetros cuadrados. De los 135 que tiene, los tiene ocupados como área urbana. Y allí es donde está hoy desarrollándose toda la actividad económica del municipio. Es decir, Caldas tiene una capacidad de expansión territorial muy importante, aunque gran parte de su afectación rural la tiene con zonas de reserva y de protección, cuando no son zonas también de alto riesgo. Aquí hay un tema muy importante. Cuando observamos, por ejemplo, La Estrella, Sabaneta, Itagüí y Envigado, que entre otras cosas Envigado tiene mucho de oriente antioqueño, vemos entonces que toda la actividad económica del sur del Valle de la Aburrá se está ejerciendo apenas en un perímetro de 32.59 kilómetros de área urbana. El resto son 252 kilómetros que pertenecen al área rural. Así que por más metropolitanos y por más Valle de Aburrá que nos veamos, el Aburrá Sur es más rural que urbano, y en ese pedacito de urbano es donde está sucediendo toda la situación económica que les voy a mostrar a continuación. Miremos un poco la realidad de los 2 últimos años, pero muy rápidamente. Lo único que quiero que ustedes vean es cómo cambió la situación económica del Aburrá Sur de cara a la pandemia. Mientras en el 2019 nosotros teníamos el 80% de nuestra base empresarial, que está entre personas naturales, establecimientos asociados, agencias y sucursales, en cerca de 70.000 matrículas, digamos que para el 2019 el 80% estaban renovadas al cerrar el año. ¿Qué pasó el año pasado con la pandemia? Subimos un poco en el tema de matrículas a 71.000 y el 70% cerró el año renovado en nuestras bases empresariales. Un tema que preocupa mucho a los economistas y evidentemente a la opinión pública: ¿qué pasó con las cancelaciones y liquidaciones de establecimientos? Este es un tema bastante importante porque, de verdad, aunque algunas personas consideran que este es un tema un poco romántico, cuando hablamos de que es que la resiliencia, la adaptación y la innovación cambiaron un poco o mitigaron en gran medida el impacto del COVID, pues realmente uno puede decir que en el Aburrá Sur sí sucedió. Miren, en el 2019 se nos cancelaron en el Aburrá Sur entre entre personas naturales y sociedades y establecimientos, agencias y sucursales, 8.032 cancelaciones. Cuando nos miramos en el 2020, antes descendió. Y ustedes dirán, pero ¿cómo que en plena pandemia descendió? Teníamos una especie de hipótesis. Pensábamos que en medio del fragor de la pandemia, lo primero que se le iba a ocurrir a los empresarios era salir a liquidar o cancelar establecimientos. Y estábamos pensando que el verdadero impacto desde el punto de vista de la cancelación y liquidación lo íbamos a ver en el primer semestre del 2021. Pues no sucedió. Es decir, no solo bajamos el índice de cancelación y liquidación entre el 2019 y el 2020, sino que en el 2021
Ya revisando las estadísticas del primer semestre, encontramos que nunca se dio, a pesar de los paros, de los toques de queda, de tantas cosas, a pesar de los bloqueos, no se dio ese esperado totazo que estábamos presagiando desde el punto de vista de liquidaciones y cancelaciones regionales. Resumen, las empresas de la Urrasur, hasta ahora por lo menos, hasta agosto-septiembre del 2021, han resistido el golpe y se han mantenido vigentes en el mercado en su mayoría. Ahora bien, ¿cuál es el peso real que tiene la economía de la Urrasur hoy? Si la tasamos en términos de activos, las 27.203 unidades productivas que estaban renovadas al cierre del 2020 pesan 65.6 billones de pesos. Ustedes verán aquí precisamente cómo pesa cada uno de los municipios en términos de activos. Un Caldas son 702.000 millones, un Envigado pesa 32.5 billones, un Itagüí 18.3 billones, La Estrella 4.7 y Sabaneta 9.4, para 65.6 billones de pesos en 27.203 unidades productivas. Para volverlo un poco un tema empresarial, si ustedes miren que aquí está desagregado micros, pequeñas, medianas y grandes empresas, esas 27.203 unidades productivas, ustedes ven que hay 7.382 unidades que son microempresariales, 2.442 pequeñas, 859 medianas y 328 grandes. Para resumir, de esas 27.203 unidades productivas renovadas en la Urrasur, al cierre del 2020, cerca de 11.000 son sociedades. Y esas 11.000 sociedades son las que, pues, al margen de todas las unidades productivas comerciales y de servicios básicos que complementan esa muestra, son las que están jalando hoy en día especialización económica, la más alta tasa de tributos, alta generación de empleo y obviamente, pues, un desarrollo productivo muy importante para Antioquia y para el país. Donde hay que hacer una disección pequeña en este aspecto para poder también mostrar el comportamiento, digamos, de la capacidad económica regional. Redondeando, porque realmente nosotros hoy tenemos 30.000 unidades productivas, les decía el anterior dato para que sea claro, las 27.200 son que estaban renovadas al cierre del 2020. Cuando nos vamos al 2021, pues podemos arrancar hablando de que tenemos 30.000 unidades productivas realmente, de las cuales 27.000 son microempresas, y de estas 20.250 en este momento tienen activos inferiores a 5 millones de pesos. Eso significa hablar de tiendas, bares, cantinas, misceláneas, panaderías, peluquerías y demás. Básicamente es las economías de base que sostienen muchos empleos, que aportan mucho tributo y que también están generando una gran cantidad de aportes al desarrollo económico regional. De esas 27.000 microempresas, 19.000 prácticamente, el 67% de la base microempresarial es comercial, 3.510 son de servicios y 2.241 son manufactureras. Quise dejar otros registros que manejamos las cámaras de comercio. Recuerden que nosotros manejamos el registro mercantil empresarial y quise dejar este de las entidades sin ánimo de lucro, es porque aquí también hay una señal que nos debe preocupar. Recuerden que Antioquia se ha distinguido por tener unas economías colaborativas y asociativas muy fuertes, y eso se expresa fundamentalmente en temas de asociaciones, cooperativas y precooperativas. Pero miren, al cierre del 2020, entre todas esas economías colaborativas y asociativas y cooperativas, teníamos registrados en la Urrasur 1.507 entidades sin ánimo de lucro. Pero mire, solo la tercera parte del cierre del 2020 estaban renovadas. Es decir, que esa base paraestatal, bien entendida obviamente, esa base que contribuye desde lo alternativo a colaborar en muchos de los oficios culturales, sociales, ambientales, etcétera, solo la tercera parte estaba renovada al cierre del 2020 en el sur del Valle de la Urrá. Eso nos tiene que poner en alerta. Y otro asunto que sí es interesante, pues en el tema turístico, pues por lo menos sí tenemos 242 entidades registradas en el Registro Nacional, de las cuales sí 195 estaban renovadas al cierre del 2020. Muy bien, ¿cómo participa económicamente cada municipio hoy dentro de la torta económica de la Urrasur? Si ustedes miran, pues la posta se la lleva en primer lugar Itagüí con el 37.2, seguido muy de cerca ya por Envigado con un 32.7, luego viene Sabaneta con un 14%, Caldas con un 8.2% y cerramos con La Estrella con un 7.9%. Quiero ser claro en que esta participación está dada fundamentalmente en el número de establecimientos comerciales que cada una tiene en este momento en la región. Es decir, aquí no estoy entrando con base cualificada, sino cuantitativa.
pero esa es la participación numérica con la que cada municipio participa. Si ustedes miran aquí esa participación económica, pues en el tiempo ha ido cambiando. Miren que en el 2010 en Caldas tenía un 4.1 y hoy tiene un 8.2 y así sucesivamente con los demás municipios. Básicamente nuestra base se ha estabilizado en 30.000 unidades productivas y lo que ha hecho variar el porcentaje de participación ha sido que algunos municipios han jalado mucho más en términos de participación económica dentro de esas 30.000 unidades productivas. Ahora, como ya se lo mostraba ahorita, pues hay un porcentaje altísimo de microempresas. Esto es igual en Antioquia, es igual en Medellín, es igual en Colombia y podría casi que decir que es igual en América Latina, porque estudios recientes de la CAF demuestran exactamente lo mismo. La microempresa, en el caso de la Burrasur, de esas 30.000 unidades productivas, el 84.2% son micros, un 10.5 pequeñas, 3.8 medianas y una gran empresa del 1.5. Solo para mostrar una comparación interesante a nivel nacional, uno puede encontrar que en los niveles nacionales la gran empresa en el total de empresas puede estar participando con un 0.8, un 0.9. Tener un 1.5 participando de gran empresa en la Burrasur y prácticamente un 14.2, 0.3% de pymes es una base empresarial muy representativa. Para ponerlo en términos de contexto cameral, Colombia tiene hoy 57 cámaras de comercio y por potencial económico representado en todas estas unidades productivas, el Aburrasur representa el 6º lugar dentro del contexto geoeconómico del país. Así que eso nos ubica como jugadores fuertes dentro de la economía presente y nos compromete realmente a tener una visión prospectiva que nos permita seguir siendo jugadores hacia el futuro. Este es un tema interesante, pero solo quiero que vean los 3 subrayados amarillos, es porque si bien en este momento, hace 10 años, la manufactura marcaba no solo en términos de aportes económicos a la región y generación de empleo el primer lugar, hoy en día, en términos de aportes y en términos también de activos, el comercio pasó a ser el primer lugar. Miren que ahí vemos 2.305 sociedades. Estos son datos del 2020, ya renovación del 2020, 2.305 sociedades que están registradas con 23 billones de activos, seguidas por la manufactura, pero miren lo cerquita que está ya los servicios también de la manufactura, 1.931, mientras que obviamente sí la manufactura con 18.9 billones y los servicios con 1.931 unidades productivas societarias con 5.2 billones en activos. Ya ustedes van viendo que efectivamente de tener una economía que era manufacturera, comercio y servicios, hoy estamos tendiendo a tener comercios, un servicio pujando por un segundo término y una manufactura que pasa al tercer lugar. Pasa al tercer lugar en el tema numérico, pero evidentemente sigue siendo un jugador profundo desde el punto de vista de aportes, tributos, especialización económica y muchos otros aspectos. Un tema que también nos implica mucho de la dinámica que está teniendo la Burrasur. Aquí les estoy mostrando una línea de tiempo del 2015 al 2020, donde ustedes ven que en los últimos 5 años hemos registrado el nacimiento de 9.045 sociedades en el sur del Valle de la Urrá. Eso es una dinámica poderosa, como lo van a ver enseguida en la proporcionalidad. Y paralelamente, en términos de personas naturales o comerciantes, se han creado 21.183 personas naturales. Aquí es donde tenemos, pues, como les decía ahorita, la base comercial y de servicios básica de la región. 21.183 emprendimientos de personas naturales y 9.045 de personas jurídicas o sociedades. ¿Qué representó eso a corte del año pasado? El año pasado, el promedio de emprendimientos que se registraron en la región muestran que fueron 22 emprendimientos diarios, 7 de los cuales fueron societarios. Eso comparado en el contexto nacional es una cosa brutal. O sea, eso significa que esta es una región viva, dinámica y que está generando permanentemente un montón de emprendimientos que es nuestra responsabilidad, particularmente lo hablo desde Cámara de Comercio de la Burrasur, en garantizar que cada día sean más competitivos, más productivos, que escalen de la micro a la pequeña, de la pequeña a la mediana y así sucesivamente, y que efectivamente estén contribuyendo a una dinámica socioeconómica sostenible para la región. Este dato rápido, porque hoy hemos hablado ya de 2 públicos, o estamos hablando de 2 públicos muy sensibles dentro de la torta del empleo nacional, y es el tema femenino, el tema de la mujer y el tema de los jóvenes. Visto desde el punto de vista femenino, hay un dato que es muy alentador también, y es que el emprendimiento femenino en Colombia en el 2020 representó el 51% de las empresas creadas como personas naturales fueron mujeres. Cuando uno lo mira desde el punto de vista de la Burrasur, prácticamente está copiado. De las 3.853 personas naturales que crearon empresas en la Burrasur en el 2020, el 49.3%
fueron lideradas por mujeres. ¿En qué sectores? Particularmente comercio al por mayoría al por menor, 843 emprendimientos femeninos y seguido por 367 en alimentos y servicios de comida. Ahora, ¿dónde sí nos preocupa que todavía hay que empoderar mucho más y empujar fuertemente la representatividad femenina? Es en las sociedades. Cuando distribuimos en las sociedades que se crearon el año pasado en el Aburrasur, 1909, encontramos que en ellas hay 1.124 mujeres en puestos de liderazgo, pero solamente encontramos que en 1039 no hay mujeres ocupando puestos de liderazgo. En 689 empresas encontramos que al menos hay una mujer en un puesto de liderazgo y así sucesivamente, pero resumiendo, todavía falta que en el tema societario haya mucha mayor participación femenina dentro de los rangos de mando o del staff. Otras preguntas nos hacen también frente a la participación de la Aburrasur y particularmente, pues en este caso, dentro del área metropolitana del Producto Interno Bruto. El dato más reciente que tenemos lo tenemos al 2019. Quiero que vean particularmente que en el 2019 el PIB del área metropolitana del Valle de Aburrá fue de 92.2 billones de pesos. 92.2 billones de pesos, dentro de los cuales 61.2 se los carga Medellín. Mirado ya desde la perspectiva del sur del Valle de Aburrá, en ese año, 6.5 billones fueron aportados por Itagüí, Envigado con 6.1 billones, Sabaneta con 2.9, La Estrella con 1.8 y Caldas con 1.3. Ese es el aporte que en el 2019 le hicieron al Producto Interno Bruto del Valle de Aburrá los 5 municipios del sur del Valle de Aburrá. Comparados con el contexto de los 10 municipios del Valle de Aburrá y descontando evidentemente los 61.2 billones de Medellín, pues encontramos que el sur, después de Bello, que ocupa el segundo lugar en aporte, de Bello, si lo vemos aquí, aporta 6.7 billones, los 5 municipios de la Aburrasur siguen en la lista preferencialmente como los grandes aportantes a ese PIB. Otro tema que es importante tener en cuenta, la densidad empresarial. Esto también es un reflejo de la dinámica económica de la región. El promedio internacional está en 40 empresas por cada 1.000 habitantes. Ese es digamos, el referente sobre el cual se puede uno referir para poder tener una meta importante desde el punto de vista de la densidad empresarial. Como ustedes ven aquí, el promedio de la Aburrasur al 2020 es 34.4 empresas por cada 1.000 habitantes. Es decir, el único que en este caso supera la media internacional es Sabaneta, pero tenemos también pues algunos municipios como Envigado e Itagüí que ya se van acercando un poco a esa media y un esfuerzo muy importante que podemos lograr con fuertes inversiones en el caso de Caldas y de fortalecer La Estrella también para llegar a ese promedio internacional de 40. El tema de informalidad empresarial lo venimos estudiando fuertemente las cámaras de comercio, Fondo Regional de Garantías, Confama y Interactuar, visto desde lo que llamamos el centro de la empresa micro, donde estamos estudiando fundamentalmente todo el tema de la microempresa y obviamente la informalidad que paralelamente se genera el margen de la microempresa del Valle de Aburrá. Pero allí hemos encontrado un tema muy interesante desde el punto de vista de la Aburrasur, y es que mientras los promedios de informalidad en las grandes ciudades capitales, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, etcétera, y Bogotá, por supuesto, hay unos índices que pueden estar superando el 50% de informalidad. Cuando hacemos los comparativos con industria y comercio, con las mediciones de renovación de cámara, y aquí estoy hablando de una informalidad netamente registral, nos encontramos que la informalidad de la Aburrasur está más o menos en un promedio del 20%. Eso es un dato también muy poderoso, pero tiene su explicación también hasta desde el punto de vista geográfico. Cuando uno tiene toda la territorialidad económica urbana y la tiene en un territorio bastante cautivo, con un nivel de gobernanza alto de parte de los 5 municipios y un acompañamiento de instituciones como la Cámara, las universidades y otros actores, es evidente pues que este tema de fronteras invisibles, zonas marginales que no se pueden ni siquiera tocar desde el punto de vista económico o una dispersión económica territorial hace que evidentemente el nivel de formalización sea mayor en una región como la nuestra. Otro tema que es bastante interesante y en el que la Cámara viene trabajando profundamente y es que podamos reducir cada vez más la tasa de mortalidad en nuestra región. Hace poco hicimos un estudio al 2020 de lo que había sucedido con las empresas que se crearon en el 2015 y cómo se comportó la tasa de mortalidad y de supervivencia en esos 5 años. Y nos encontramos una cosa muy interesante. Mientras en Colombia de cada 10 empresas, en los primeros 5 años, 7 se están muriendo,
En el caso de la Burrasur hemos encontrado que el 53%, o sea, 5.3 empresas se nos están salvando a nosotros en este momento en los primeros 5 años de cada 10 que se crean en ese periodo. Así que, y si ustedes observan acá la tasa de supervivencia, encontramos que el mayor índice de mortalidad o el mayor índice de impacto negativo dentro de la tasa de mortalidad se está dando particularmente en los 2 primeros años, es decir, cuando las empresas se crearon en el 2015, en el 2016 y 2017 es donde más duro se dan los índices de mortalidad. De hecho, ahí es donde estamos focalizando fuertemente toda nuestra batería de acompañamiento empresarial para tratar de que cada vez logremos llegar a ese ciclo de los 5 años con un menor índice de mortalidad empresarial. Pero insisto en algo que les planteaba desde las frases provocativas del inicio. Aquí hay que trabajar no solo en instrumentos, que creo que hay demasiados. Aquí instrumentos sobran, los municipios son prolíficos en la generación de apuestas de apoyo emprendedor. Las cámaras de comercio, de hecho, tenemos un acompañamiento desde planes de negocio, ideas de negocio, acompañamientos con pitch, etcétera, etcétera. Lo que necesitamos fundamentalmente para poder revertir de una vez para siempre las tasas de mortalidad empresarial y el éxito real de las empresas es cambiar las competencias emprendedoras. Más que cambiarlas es más bien fortalecerlas y desarrollarlas adecuadamente desde la educación inicial. Un niño que se forma con competencias emprendedoras para la vida, para la sociedad y obviamente para el emprendimiento empresarial, tiene un índice de aporte poderosísimo más adelante que no se va a resolver con cátedras de emprendimiento, que no se va a resolver con instrumentos coyunturales, sino fundamentalmente con la capacidad de generarle los incentivos necesarios para que esa capacidad ya que está creada en competencia pueda surgir y desarrollarse exitosamente en el mercado. Este es un tema muy valioso también para tener en cuenta. El último estudio que tenemos, pues, y esto lo realizó el área metropolitana Conormet, fue en el 2015. La movilidad laboral es clave para entender también muchas de las dinámicas económicas de la región. Miren lo que está allí señalado. El 45.9% de la parte laboral, de los empleos que hoy tiene Itagüí, se generan en el propio municipio, pero un 43% está migrando diariamente a Medellín. O sea, un 43% de las personas que están laborando en el municipio, estos son datos 2015, pero digamos que tendencialmente nos sirven de referencia, se va para Medellín. En el caso de Envigado, un 28.5% es en el municipio, pero un 64.9% está yéndose hacia Medellín. En el caso de La Estrella, un 31.6% es en La Estrella, pero un 49.2% migra a Medellín laboralmente día a día. Un 34.7% se genera en Caldas, en Sabaneta, perdón, y un 53%, un 53.2% se va para Medellín. Y en el caso de Caldas, un 44.8% es empleo que se genera directamente en sus unidades microempresariales de Caldas y un 36% migra a Medellín. Miren toda la movilidad laboral que se está generando desde la Burrasur hacia Medellín diariamente. Esto, insisto, datos 2015 tendencialmente proyectados pueden estar mostrando comportamientos no muy lejanos a esa realidad, pero eso está significando pues todo lo que eso implica en términos de transporte, en términos de calidad de vida, en términos de la saturación también de puestos de trabajo que se generan en Medellín y que si se llegaran a perder, ¿cómo los vamos a copar en nuestros propios municipios? Mirada a esa migración hacia el resto de los municipios del Valle de la Aburrá, tanto en el Aburrá Sur como hacia el Aburrá Norte, desde cada uno de los municipios nuestros, es muy baja. Realmente que está cargando fuera de cada municipio la oferta laboral, o más bien la ubicación laboral de muchos de nuestros trabajadores, está fundamentalmente en el municipio de Medellín. Mencionaba también el tema de los clústeres. Los clústeres es una propuesta liderada por la Cámara de Comercio de Medellín, pero evidentemente es geográfica y productivamente se desarrolla en todo el Valle de la Aburrá. Cuando nosotros mapeamos cómo participan nuestras unidades productivas en los 6 clústeres metropolitanos, construcción, confección, turismo, salud, TICS y energía, nos encontramos que 11.495 de las 30.000 unidades productivas están hoy teniendo, de alguna manera, un encaje dentro de esos 6 clústeres metropolitanos. Pero cuando uno lo mira desde el punto de vista de tamaño, vemos también que de esas 11.495, 9.868 son micros, 1.126 pequeñas, 386 medianas y 115 grandes. Esto, evidentemente, es un asunto donde tenemos que tener claridad de cómo participan nuestras unidades productivas, pero al margen de ello, como les decía, y ya vamos a pasar enseguida a ese tema,
el Aburrasur ha querido leer su territorio, sus potencialidades y sus capacidades empresariales para saber cómo puede o desarrollar o diversificar o crear oportunidades de cadenas productivas que nos relancen hacia el futuro, sobre todo porque muchas de estas unidades productivas, particularmente de las pymes y grandes, es muy posible que en unos años no estén aquí. Y eso significará que nosotros tenemos que buscar quiénes las van a reemplazar en el territorio, y esas son las apuestas que en un momento les voy a mostrar para cerrar la presentación. Obviamente la internacionalización también es un tema importante para leer cuál es la potencialidad económica de un territorio como el Aburrasur. Les decía ahorita que más o menos unas 10.500 sociedades están hoy cargando dentro de las 30.000 unidades productivas, pues parte del peso económico profundo que tiene nuestra región. Pues de esas 10.500, solo 521 están hoy ejerciendo la actividad exportadora con corte del 2020. Esas 521 unidades exportadoras exportaron en el 2020 $735 millones, que representaron el 12.8% de las exportaciones de Antioquia, un 2.4% con mineroenergéticos de Colombia y un 5% sin mineroenergéticos del país. $735 millones. Ahora, si uno lo mira en línea de tiempo, y aquí yo no voy sino hasta el 2016, pero si miramos esos 735 millones, vemos que es la cifra más baja en este periodo de tiempo del 16 al 20, pero es una cifra que no veíamos desde el 2012. Es decir, en el 2012 el Aburrasur había exportado el monto que exportó el año pasado. Sobran las razones para explicar por qué esa caída, que esperamos se recupere próximamente en una forma significativa. Pero visto en el ciclo 16-20, miren ustedes, por ejemplo, que en el 18 habíamos alcanzado casi los $1.000 millones en exportaciones. Ahora, otro tema importante es cómo participan nuestros municipios. Y aquí creo que es también clave mostrar que mientras un Envigado carga de esos $735 millones, $402 millones, Itagüí lo sigue con 105, incluso superado por Sabaneta con 122, Itagüí con 105, La Estrella con 94 y $12 millones de Caldas. Lo que pasa es que si uno ya mira desagregadamente por sectores, los $402 millones del municipio de Envigado, por ejemplo, apenas dos segmentos, las bananeras, que están muchas de ellas matriculadas y por ende sus registros de exportación salen desde Envigado, y obviamente Sofasa. Solo entre bananeras y Sofasa se pueden estar cargando cerca de 250 a 300 millones de dólares de esos 402. El mensaje, y lo vamos a ver enseguida geográficamente, es que si algunas de estas empresas, unas muy pocas, se nos desaparecen, estas cifras exorbitantes que hoy vemos en algún municipio como Envigado pueden caer dramáticamente. Ahora, si lo miramos desde el punto de vista de número de empresas, pues mire que el año pasado subimos un poco con respecto al 2019, pero volvemos. El año tope dentro de los últimos 5 que marcó el mayor número de empresas exportadoras en la Aburrasur fue el 2018 con 535. De esas 521, si uno las recoge y las distribuye a lo largo del territorio de los 5 municipios de la Aburrasur, y aquí quiero dejar un mensaje muy fuerte también con otra de las provocaciones iniciales, es que todas están ubicadas prácticamente en los corredores del río. Todas están ahí. Si esos corredores del río pierden su dinámica industrial, si esos corredores del río pasan de ser industrias, no solo las que hay hoy, sino que no se relevan con una nueva economía industrial y comercial y de servicios, sino que se transforman de repente en un tema habitacional, todas esas industrias prácticamente que hoy están cargándose toda la base exportadora del sur del Valle de la Aburrá, se perderían por completo. Es decir, si ustedes miran, y eso aquí el asunto de los puntos rojos, que son básicamente las grandes empresas, y los rosados, que son las empresas medianas, etcétera, todas están en ese corredor. O sea, decisiones territoriales de plan de ordenamiento, de plan básico de ordenamiento, que se tomen sobre esos corredores, tienen que ser muy responsables, porque en la medida en que esas industrias se nos vayan yendo y no generemos una nueva base económica en esos corredores, pues evidentemente tendremos un impacto dolorosísimo hacia el futuro en términos de lo que es la base exportadora regional. Como les decía, son muy pocas las empresas que se están cargando realmente en términos de ventas exportadoras el capital exportador de la región del sur del Valle de la Aburrá. El 80% de la exportación de la región la realiza hoy la gran empresa. Y esa gran empresa solo representa el 19% del total de las empresas exportadoras. Ese pareto es profundo. O sea, el 80% de la exportación lo hace prácticamente el 20% de las empresas de esas 521 que exportaron en el 2020.
Esta es la lista pues de las empresas más importantes, aquí no me voy a detener. Solo quiero que vean también otro tema muy interesante que ocurrió después de la debacle de Venezuela. Hace unos 10 años, Venezuela era el primer renglón exportador del sur del Valle del Aburrá. Hace unos 10 años. En segundo lugar estaba Estados Unidos y en tercero estaba Ecuador. Si ustedes miran la torta exportadora del sur del Valle del Aburrá 2020, vemos hoy que Ecuador pasa a ser el primer renglón, Estados Unidos está de segundo renglón, y pues encontramos, perdón, aquí estamos hablando por empresas exportadoras, Venezuela, mírenlo, dónde fue a parar. Es decir, en este caso, Ecuador, 232 empresas nuestras exportaron a Ecuador en el 2020 y 157 lo hicieron a los Estados Unidos. Ya Venezuela, es insólito, pues de todas maneras que aparezcan 46 empresas, pero miren también la diversificación tan profunda que hicimos en nuestro mercado e ingresaron en los rankings Panamá, Perú, Costa Rica, Guatemala y México. Esa es una nota interesante de cómo reaccionó el mercado exportador ante la pérdida del mercado venezolano. Como les decía ahorita, el primer renglón, incluso por encima de las exportaciones de Sofasa, el primer renglón en este momento, y eso está prácticamente en manos de empresas bananeras registradas muy fuertemente, sobre todo en el municipio de Envigado. De esos 735 millones de dólares del 2020, 160 son agrícolas y 155 millones de dólares son de equipos de transporte. Las confecciones, que también han identificado fuertemente en nuestra región, representan hoy 116 millones de dólares a corte de exportaciones del 2020. Ahí está el resto pues, de los sectores para no hacer muy larga esta película. En importaciones también hay que decir que entre el 2020 y el 19 también tuvimos una caída, pasamos de 3.145 millones a 2.599. Ustedes ven pues que en los últimos 5 años pues ha habido un promedio entre 2.500 y 3.000 millones de dólares en importaciones en la región. Nuevamente, Envigado está en el ranking en el primer lugar con 1.236 millones de dólares en importaciones, seguido por Itagüí con 898, Sabaneta con 251, La Estrella con 201 y Caldas con 14. En tema de importadoras, sí tuvimos un crecimiento importante de un poco más de 100 empresas el año pasado que ingresaron al mercado importador del sur del Valle del Aburrá, pasando de 1.111 a 1.201. También encontramos, y ahí es muy importante, que entre los sectores importadores, los que se llevan en este momento la posta importante en el sur del Valle del Aburrá son el sector agrícola y agroindustrial. Ustedes ven ahí agrícola con 463 millones en importaciones, seguido por agroindustrial con 386, y obviamente el equipo de transporte, o sea, así como estamos exportando vehículos, también importamos partes y piezas para ellos, maquinaria de equipo 246, químicos, etcétera. Para resumir un poco en el tema de la torta InfoExpo, hay que decir claramente que el sur del Valle del Aburrá sigue siendo un jugador fuerte en términos agroindustriales, textil, confección, metal mecánico, químico y plástico. Esos son los que se llevan fundamentalmente la mayor participación en el sector importador. ¿De dónde estamos importando la mayor parte? Pues de Estados Unidos, 660 millones de dólares, seguido por China, luego por Brasil, India, Argentina, Ecuador, México y Francia. Para cerrar, quiero dejarles aquí sí hacia dónde cree la Burrasur, y esto ha sido sobre lecturas que llevamos más de 10 años realizando sobre el territorio, donde prospectiva y promisoriamente podemos direccionar capacidades endógenas del territorio, posibilidades de diversificación productiva y evidentemente la atracción de otras capacidades que nos permitan ser jugadores fuertes hacia el futuro en estos 4 segmentos económicos. Las 4 apuestas que lidera hoy la Cámara de Comercio de la Burrasur están representadas en el Plan Maestro de Turismo, la industria aeronáutica, el desarrollo tecnológico con una propuesta que estamos liderando que se llama Ruta Sur, y el tema bioeconómico y economía circular a partir de la generación de subproductos a partir de los desechos industriales. En el tema aeronáutico, que en algún momento pues pensaron que nos había dado una locura, y que evidentemente lo hemos llevado hasta el nivel aeroespacial, solo que moderadamente por etapas, evidentemente tenemos que empezar a jugar en el tema aeronáutico. Esto tiene un tema muy importante en todos los segmentos: formación de talento humano, el desarrollo de servicios aeroportuarios, pero uno que nos interesa mucho en la región y que sirve mucho de diversificación de muchos sectores es el tema de partes, piezas y muchos otros insumos para el sector de la manutención de las grandes aerolíneas, es decir, de Airbus, de Boeing, de Airplane y de muchas otras organizaciones que están alrededor del sector aeronáutico. Allí lo que estamos fundamentalmente es, y la gran apuesta en la que estamos trabajando, esto arrancó en el Aburrasur y lo lidera el Aburrasur, pero ya también está participando Medellín y el Oriente Antioqueño,
de cara también a otro gran macroproyecto, a otro macroproyecto importante como es el de región aeroportuaria, es el de desarrollar proveedores para partes y piezas para el sector aeronáutico. Estamos hablando desde aviones, pasando también por helicópteros, por drones y por muchos otros, equipos que forman parte de toda la industria aeronáutica nacional e internacional. Con el fortalecimiento de una alianza región que hemos consolidado las 5 cámaras de Antioquia, pero con el liderazgo, en este caso sí diría yo particularmente de la Cámara de Comercio de la Burrasur, hemos logrado empezar a leer cuál es la capacidad real del territorio para hacer apuestas importantes en este sector. Y hemos encontrado que evidentemente el tema aeroespacial es un tema de largo plazo, pero eso no significa, no es que aquí, como lo hemos dicho tantas veces, vamos a hacer cohetes o vamos a hacer satélites, pero sí podemos hacer muchas partes y piezas para cohetes y satélites. Entonces, de alguna manera, lo que tenemos que pensar es cómo podemos ser jugadores de esas industrias. No es que nos apoderemos de ellas. De hecho, por ejemplo, la industria aeronáutica en el mundo está en poder de unas pocas ensambladoras, pero la rama de desarrollo de proveedores es gigantesca y es una torta insatisfecha que en este momento está requiriendo nuevos jugadores, y en ese sentido creemos que la Burrasur puede convertirse en un jugador fuerte dentro de ese sector. Y es ahí donde entra todo el tema de la industria y el tema aeroportuario. No me quiero detener mucho en el asunto, pero lo que sí quiero que les quede muy claro en este momento es que si logramos empezar a evangelizar un altísimo número de industrias que pueden ser textil, confección, desde el punto de vista de plástico, desde el punto de vista mecánico y desde el punto de vista digital, de las cuales tenemos muchas en nuestra región, podemos rápidamente, a través de procesos de certificación, llevarlas a que se conviertan en jugadores estratégicos de la generación de partes y piezas para ese sector aeronáutico mundial. Las industrias ensambladoras están en este momento dispuestas a desarrollar capacidades en nuestra región, y si logramos generar un ecosistema liderado en particular por cámaras de comercio como la nuestra y otros actores académicos, gremiales e institucionales, creo que podremos rápidamente construir una propuesta de valor interesante para este futuro dentro de la región. El Plan Maestro de Turismo es algo que está gritándonos hace rato y que ya tiene prueba demostrativa en Medellín. El Plan Maestro de Turismo de la Burrasur es básicamente un aprovechamiento de las zonas de reserva y las zonas de protección que tenemos en los 5 cerros tutelares. Si ustedes comienzan en Medellín con un parque RV, ese modelo del parque RV en sus capacidades endógenas, en lo que tiene que ver con paisajes, fauna, flora, en aguas, en senderos, en todo lo que ustedes quieran, en sus atributos naturales, básicamente es una versión ampliada que se puede llevar perfectamente por Perico y Pantanillo en Envigado. Luego lo podemos migrar perfectamente hacia Sabaneta con la Romera. Luego podemos pasar al Alto San Miguel, donde nace el río Medellín en Caldas, nos trasladamos al occidente y pasamos al Romeral en el municipio de La Estrella, y finalmente podemos rematar en el Pico Manzanillo en el municipio de Itagüí. Esos 5 cerros tutelares vistos desde POT, vistos desde el punto de vista de coeficiencia de la región, desde el punto de vista de protección ambiental y de sus usos, son un fortín gigantesco que alberga la capacidad de crear hacia el futuro una gran capacidad desde el punto de vista de turismo, complementado con algunos adobos que pueden ser el tema cultural, el tema gastronómico y otros aspectos que serían más, para ayudar a reforzar esta propuesta ecoturística de la región. Desde el punto de vista de la Cámara de Comercio de la Burrasur, pues tenemos claro que ya esas apuestas están identificadas, pero a través de un mapeo que venimos haciendo con la Asociación de Corporaciones Turísticas y con otros, y con los 5 municipios, particularmente con la Gobernación de Antioquia y el área metropolitana, construyendo 3 momentos, 4 pilares y 32 variables claves, a partir de las cuales, y no me voy a detener en este cuadrante, que es el que descifra el futuro del Plan Maestro de Turismo de la Burrasur, podemos perfectamente saber en este momento cada municipio en qué estado está en cada uno de sus proyectos dentro del Plan Maestro, qué tipo de instituciones lo pueden apoyar y qué tipo de tiempos y de recursos necesitamos para poder jalonar este Plan Maestro y convertirlo en una realidad. Nuestro propósito final es que el Aburrasur tenga una oferta turística consolidada, con productos y rutas consolidados que se sumen a la oferta de Antioquia y nacional de cara a atraer un turismo internacional hacia el futuro en una forma homogénea, sostenible y obviamente creciente. La bioeconomía y la economía circular están todas las agendas, están las agendas de los ODS, está en la agenda del Plan Nacional de Desarrollo, está en el Plan Departamental de Antioquia,
y evidentemente está en las capacidades de toda la capacidad productiva que tiene el sur del Valle de la Aburrá. Allí tenemos obviamente, más allá del complex que existe, tenemos sectores agrícolas, sectores de alimentos y bebidas, de cosmético y aseo, farmacéuticos, de servicios de salud, energía y ambiente, que perfectamente pueden ser grandes jugadores dentro de todo el tema de la bioeconomía a nivel mundial. Hoy, obviamente estos datos son de 2017, pero miren, en el 2017 el mercado global de biotecnología representaba 441.5 billones con servicios ambientales, tecnológicos, en provisión de servicios, alimentos, agricultura y salud. Si nosotros sabemos identificar, caracterizar, diagnosticar y desarrollar propuestas de valor alrededor de la parte bioeconómica, podremos tener un segmento gigantesco de diversificación productiva en nuestra región hacia el futuro, además del impacto positivo que esto va a generar, obviamente, en las finanzas empresariales, en la medida en que va a generar nuevos ingresos, pero también en el impacto positivo en el medio ambiente, en la medida en que esto va a generar una altísima reducción en el tema de los desechos. Tenemos un socio estratégico que es Biontropic, y evidentemente tenemos un escenario y unos servicios de impacto sobre los cuales queremos trabajar. No me detengo en las cifras en este momento y finalmente quiero cerrar con otro segmento en el que sabemos hoy que la Aburrasur es un jugador estratégico para la región y se trata del tema de la transformación digital. No estoy hablando del tema de la transformación digital que todas las empresas, organizaciones y sectores y segmentos sociales estamos abocados por efectos de la aceleración de la pandemia, que no es que exista por pandemia, se aceleró simplemente, pero era una necesidad creciente en todo el desarrollo estratégico de las organizaciones. Estamos hablando desde que la Aburrasur tiene empresas que hoy están produciendo insumos, productos y servicios para la transformación digital del Valle de Aburrá, de Antioquia, de Colombia y del mundo entero. Tenemos jugadores que en este momento están recibiendo inversión extranjera directa, jugadores que vienen de Japón, que vienen de Suiza, y que pueden tener eventualmente los ojos puestos en muchas otras industrias de tecnologías de la información, comunicación y digital de la Aburrasur para convertirlo en un nodo, en un hub o en una ruta sur importante que se encadene adicionalmente a través del hecho metropolitano del Valle del Software con las propuestas que ya también se están liderando en Medellín con todo su distrito tecnológico y con todas las apuestas que desde allí ya desde hace mucho rato con Ruta N y otros actores se vienen liderando. Hoy en el sur del Valle de la Aburrá, este mapa que les estoy mostrando que referenciado, todo eso que ustedes ven rojito son puras empresas de perfil digital que hoy tenemos asentadas en el sur del Valle de la Aburrá. Nosotros no vamos a impulsar la transformación digital de la Aburrasur atrayendo, sino fortaleciendo, desarrollando y potenciando la capacidad de los mismos, la capacidad de generar spin-off y startups a partir de todas estas industrias digitales es absolutamente poderosa. El mundo ya tiene presencia a través de muchas de estas empresas dentro de nuestra región para generar servicios en la nube, para generar dispositivos tecnológicos, para generar desarrollo de software, hardware y sobre todo para generar transformación digital en muchas de las industrias del país y del mundo. Una caracterización reciente que hicimos entre la Intersoftware, la Cámara de Comercio de Aburrasur y el clúster de servicios de la parte digital de Medellín, encontramos que solo en nuestra región, en nuestros 5 municipios, hay 896 empresas que en este momento son jugadoras digitales en software y TI. 896 empresas de donde el 60% tienen ya más de 5 años de creación, de las cuales 274 tienen activos superiores a 50 millones de pesos. El 35% tiene más de 11 trabajadores, el 11% tienen más en ventas superiores a 15.000 millones de pesos al año y el 60% tienen identificados ya componentes altos de innovación. Esto no es crear una capacidad, esto es una capacidad creada que está gritando, convirtamos el Aburrasur en uno de los grandes centros de transformación digital y desarrollo de software de Antioquia y por qué no, de Colombia y eventualmente hasta del planeta. Tenemos con qué. Y este es el punto donde quiero llegar a un llamado de atención para que nos sirva un poco ya para la discusión que sigue, y es que todas estas industrias que se nos están yendo del sur del Valle de la Aburrá y que se nos van a ir, porque, como lo decía en un principio, por un tema de megatendencia y relocalización estratégica, es que utilicemos esos territorios para relevarlos con esto. Nosotros creemos, impulsamos y estamos conscientes de que esos territorios nos van a servir precisamente para pasar de una industria que tenía sí un alto componente extractivo, de repente en alguna época un alto nivel contaminante, aunque muchas hicieron reconversión tecnológica gigantesca para ser sostenibles,
y que generaron muchas, impactos gigantescos desde el punto de vista de la economía regional, que se nos vayan, los podemos sustituir por una economía del conocimiento. Estamos hablando de economías que generan mayores tributos, mayores exportaciones, mayor innovación, un talento humano más calificado, por ende eso implica un cambio sustancial en las mallas curriculares de la oferta académica, tecnológica, técnica y profesional de la región, y que le generan obviamente un mayor bienestar y calidad de vida a nuestros municipios. Y finalmente, que obviamente van a cambiar la desindustrialización por una reindustrialización en servicios y comercio de valor agregado para generar una economía del conocimiento que nos convierta en jugadores de las economías del futuro. No podemos renunciar a esa capacidad territorial que nos puede permitir estas apuestas. Y en ese sentido, con bioeconomía, con desarrollo de partes y piezas aeronáuticas, con un tema del Plan Maestro de Turismo que ustedes ya vieron, la capacidad rural que tenemos para aprovecharla con ecoturismo, y con esta transformación digital, visto desde el punto de vista de la generación de toda la que representa la transformación digital y los productos digitales para el futuro, podemos tener un Aburrasur completamente diferenciado, creciente y sostenible en términos económicos. Esto, pues ya lo dejo hasta aquí con lo que les decía de Ruta Sur. Yo creo que ahí suspendo la presentación para dejar ya más bien a que aprovechemos las preguntas que ustedes a bien tengan, y evidentemente agradeciendo el espacio, espero no haberme ido muy lejos, pero básicamente esa es la propuesta de valor que tenemos para la región. Muchas gracias. Muchas gracias. Puede continuar el doctor Pedro Juan. Bueno, ante todo, muy buenas tardes para todos quienes nos están acompañando, y comienzo por un par de reconocimientos. Doctor José Alejandro, usted es un extraordinario expositor. Eso que quede claro en el acta. Y lo segundo, mi reconocimiento al gran esfuerzo por conseguir calidad de información por parte de la Cámara de Comercio de la Aburrasur. Eso yo sé todo el trabajo que hay detrás de cada uno de los acetatos, ¿cierto? Por eso lo valoro mucho, lo valoro mucho. Qué rico que tenemos, por ejemplo, dentro del auditorio, mi muy querido y directo doctor Jorge Velázquez, que nos va con seguridad, y le pido el gran favor, a ayudar en algunos análisis, lo mismo que a Lucio, lo mismo que a otras personas muy importantes, Alejandro. Quisiera simplemente hacer algunos comentarios, pero trato de recoger un poco la provocación que anunciaste y efectivamente hiciste desde el principio, ¿cierto? Ahí hay unos tipsitos que debemos recoger. Lo primero es que uno tiene que comenzar por reconocer sus límites y capacidades, y creo que arrancamos bien. Arrancamos bien, porque es que las dofas internas son para eso, ¿cierto? Pedro Juan, ¿para qué sirve y para qué no sirve? Y lo que no sirve, pues lo tiene que ir puliendo, y lo para qué sirve, pues lo tiene que explotar, porque si no sería un pecado de omisión de aquí a la luna. Eso hay que explicitarlo mucho más, sobre todo en términos de culturización del entorno, Lo otro es que vamos del proceso de desindustrialización a la renovación económica. Yo pienso que está bien lo de renovación económica, y mi cantaleta, y perdónenme que sea así, pues ya estoy viejo y canoso, es que una cosa es que haya evoluciones y dinámicas económicas, y otras cosas que yo quiera apoyar la desindustrialización. No, eso que se haga espontáneamente. Ya verá el Estado y las organizaciones que siguen apoyando y que no. Pero es que desindustrialización no es destrucción de industria. No son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Y ahí, doctor José Alejandro, yo diría que tenemos que capitalizar la nefasta experiencia de Medellín. La Aburrasur todavía tiene tiempo de moverse alrededor del tema. De hacerlo bien. De hacerlo bien. O al menos menos dramático, por Dios. Lo otro es, creo que es absolutamente pertinente, complementar sin erradicar ni renunciar a su existencia de los pretendidos clústeres, que yo personalmente soy muy crítico de ellos. Me tocó impulsarlos desde que estaba en la Cámara de Comercio, pero creo que todavía no tenemos verdaderos clústeres, aunque nos han servido para tratar de juntarnos. Pero lo otro es que hablar de las propias cadenas productivas es un poco más inteligente, para mí, en términos de que eso sí demuestra pues conocimiento, no solamente de la cadena, sino de los eslabones, porque en eso el doctor Jorge es experto y ahora nos puede ilustrar. Es que en esos eslabones es que uno debe buscar eficiencias, productividad, rendimientos y cosas de esas. Lo otro
Y ojo con el tema de la vivienda, ojo con el tema de la vivienda, porque uno no la puede ver como enemigo. Porque si vemos en algunas de las explicaciones que nos dabas a profundidad, una de las actividades económicas que más aporta es la construcción. La construcción. Y la construcción tiene un venenito que es complejo, ¿cierto? Y es el arrastre de mano de obra no calificada. Entonces, en algún momento del tiempo usted le tiene que pegar de actividades como esas para apagar el incendio. Apagar el incendio ya, ¿cierto? Ya después veremos cómo organizamos lo otro, pero por ahora apaguemos el incendio y lo constructor hay que manejarlo bien, sobre todo sobre todo reconociendo la verdad que dices cuando tenemos un territorio, comillas, estrecho. Entonces usted tiene que ser muy eficiente en eso. Y yo diría que en eso todos los gobiernos de todos los municipios de Antioquia han sido irresponsables en el manejo y administración de los peotes. Es que un peote en Antioquia se viola muy fácil, hombre, y todos nos quedamos quietos. Es que un peote es una gran carta de navegación o es un escenario de corrupción de aquí a la luna. En todos los sentidos. Y eso hay que decirlo como es, para no votar corriente. Lo otro, ojo también, la expansión de vivienda tiene que cuidar aquellas cosas de carácter económico, de acuerdo, pero también lo ambiental y lo ecoturístico, ¿cierto? Ahí debe haber como un llamado de atención, una proyección, una restricción, y las unidades de planeación municipales tienen que tener dientes, porque es que si no es lo que se vuelve un canto a la bandera, ¿cierto? Entonces quedó escrito muy bonito, lo vamos a firmar, a todos se nos encharcan los ojos, y después todo eso violado. Entonces no pasó nada. Muy bien. Lo otro, maravilloso eso de la necesidad de renovación de la agenda educativa. Hombre, yo trato de entender bien la educación, estoy metido en ese cuento, pero creo que eso no depende de nosotros, hombre. Porque es que si vamos a trabajar a la velocidad del Ministerio de Educación Nacional, se nos llevó la muerte del doctor José Alejandro, ni a tus tataranietos, como te decía ahora, les va a tocar. Es que un registro calificado se demora un año largo hoy. Entonces, ¿con cuál velocidad está respondiendo vos? El mundo no se va a poner a parar, pues, a ver si el Aburrá Sur, o si el Valle de Aburrá, o si Antioquia, o si Colombia avanzan. Ah, no avanza, se quedó, se fregó. Entonces usted dice, es que las tecnologías son para allá, es que usted tiene que incorporar para allá. Por eso yo estoy viendo que esa educación que llamábamos antes informal, que es la educación para el trabajo, va a tener una gran explosión y un gran aporte para lo que se viene. Porque es un poquitico más ágil. Tampoco es que sea la panacea, porque eso, acuérdense que lo aprueban son las secretarías de educación de los departamentos. Pero digamos que hay un poco más de agilidad y eso toca más directamente el reclamo que tú hacías de las competencias. Porque es que eso sí toca la fibra, ¿cierto? Eso sí va directamente donde es. Tiene cortos. Porque acuérdense que el trípode de la educación es la formación de buenos humanos, la formación de buenos ciudadanos y la formación de profesionales idóneos. Cualquiera de las tres que falte, se tiró en la batica de cuadros. Para hacer una torta se requieren esos tres ingredientes. No es que el uno sea más importante que el otro. La torta sin vino quedó sosa, sin azúcar quedó sosa y sin harina no cuaja. Esa es la misma historia para no votar corriente. En esto yo te llamo la atención a ti y a mí y a los conciudadanos. Nos lo explicas muy bien y es real y utilizas la cartografía, que es una herramienta que tenemos cada vez que apropiarnos más de ella, para el Aburrá Sur, la gran participación del área rural, ¿cierto? En tu presentación no mencionaste ni una sola vez a los corregimientos, a las veredas y a los centros poblados. Entonces es una visión parcial del territorio a partir de las cabeceras municipales. Y pilas, que eso es incompleto. Es incompleto. Pero no solamente tu presentación, en la tuya, en la del presidente de la República, en los congresistas, en las universidades y en todo. Nosotros, yo lo que digo, José Alejandro, es que no sabemos mirar el territorio todavía. No lo sabemos mirar. Nos aproximamos a ello. Algo es algo, peor es nada. Pero no. Si no hablamos de corregimientos, veredas y centros poblados, es imposible hablar de desarrollo rural, doctor Jorge Velázquez. Es imposible. El campo está donde está el campo, porque lo va a trastear Pajurín con la playa, ¿o qué? No, señor, eso tiene que ser allá. Ahora,
debemos desconcentrar la mirada de las cabeceras municipales. Obviamente son las visibles, es donde está la concentración, pero pilas que ante esa realidad hay un concepto y una estrategia que nosotros tampoco en Colombia aplicamos. Porque es que son tantas las necesidades que no tenemos tiempo para pensar. ¿Quién ha pensado en una redensificación poblacional? Nadie. Nadie. ¿Eso sabe quién fue el último que hizo eso? Francia, en 1948, cuando tenían plática con el Plan Marshall. Y doy este ejemplo, y perdónenme que redondee los números porque no me los acuerdo textualmente. Francia tenía antes de la Segunda Guerra Mundial 3.000 municipios, lo que nosotros llamamos municipios. Con el Plan Marshall subieron a 10.000 y hoy tienen otra vez 3.000. ¿Pero por qué subieron tanto? Porque tenían que intervenir la retícula del territorio para volver a generar pequeñas centralidades y dinamizar el campo. Porque es que lo que nosotros no hemos podido entender es que sin soberanía alimentaria y soberanía energética seguiremos siendo subdesarrollados los años de los años, por más que vos penséis en cosas aeronáuticas. No, es que es lo básico. Es lo básico. Y un país desarrollado, eso lo asegura. Eso lo asegura, arranquemos lo otro. Y nosotros lo básico no lo tenemos asegurado. Estamos importando el 54% de los alimentos en Colombia. Doctor George, me corregirán más o menos, porcentajes un poquito más o un poquito menos. Perdimos la categoría de despensa planetaria que la teníamos ante la FAO. Entonces la cosa es distinta. Me preocupa bastante la disminución de las empresas sin ánimo de lucro, que según tus datos bajamos de 1.507 a 567. O sea, quedó la tercera parte, se murieron las 2/3. Y acordate que eso de alguna manera en Colombia y en Antioquia ha servido para generar capital social en medio de una sociedad en crisis. Ahora, esas entidades se requieren para promover la asociatividad. Porque sin asociatividad, ese montón de empresas micros se van a morir. Se van a morir. O vamos a tratar de hacer ese esfuerzo maravilloso que se está haciendo para que entonces duren, el 53% dure más de 5 años, ¿cierto? Pero yo también preguntaría, ¿duraron más de 5 años y creció su patrimonio? Porque es que es un datico chiquitico, ¿cierto? O siguieron siendo chiquitas, ¿cierto? Porque yo no puedo seguir creando chiquitos toda la vida, ¿cierto? ¿Cierto? Eso es una cosa muy loca. Me llama la atención cómo crece en participación del PIB en todo, Envigado y decrece Itagüí. Carlitos, para los temas que hoy nos convocan. La base empresarial es lo normal que tú dices del mundo, pero eso no tiene ningún tipo de sorpresa. Para 30.000, 84 micro, 10,5 pequeño, 3.8 mediana y 1,5 grande, ¿cierto? Lo que no hemos podido entender es que hay un país que se llama Italia, que tiene eso a la N, pero que gracias a su alternativa de clúster, que son los distritos industriales, y porque allá la gente se aplica la asociatividad, porque hay confianza, pueden aprovechar Lucio, Carlitos, Jorge, Alejandro, lo más elemental que hay para hacer en economía para que rindan los recursos escasos. Economías de escala, mijo. Economías de escala. Pero si no hay construcción de confianza, no habrá economías de escala. No habrá economías de escala, se seguirán muriendo las empresitas. ¿Yo qué hago, pues? Algo de tamaño, para no montar corriente. Lo de esos emprendimientos está bien. Nosotros tuvimos una empresa que se llama incubadora de empresas de base tecnológica. Hubo que cerrarla porque no crió ni un solo pollo, ¿cierto? Es que las incubadoras es para criar pollos, no para cultivar huevos, ¿cierto? No para cuidar huevos, ¿cierto? Entonces tenemos que generar condiciones para que quien vaya naciendo vaya avanzando. No, Jorge, ¿yo qué hago, pues? ¿Voy a quedar tirando huevos? Pues no, eso no funciona. Qué aburrición. Muy bien. El PIB, pues ese es el número, no hay nada más que hacer. Hay que reconocer que este es un PIB de país chiquitico, pero eso es casi que el sobregiro mío. Pero es una cosa muy chiquita, es una cosa muy llevada, pero es lo que tenemos. Ojo con la construcción, ojo con la construcción. Estamos en 40 empresas de cada 1.000 habitantes, como tú dices, que es el promedio internacional, ¿cierto? Pero empresas pequeñas.
empresas pequeñas, entonces eso lo vuelve uno per cápita y cosas, entonces es casi que insignificante. Y llegamos a un tema de la educación que es bien complejo, porque es que ahora tú mencionabas que tenemos que generar competencias y tenemos que buscar innovación, tecnología, todo la carreta que todos sabemos, ¿cierto? Pero es que uno sí logra competencias con temas educativos, sobre todo cuando hay investigación y se promueve la innovación. Pero como nos metimos a la OCDE y nadie nos obligó, y la OCDE habla de buenas prácticas por antonomasia, es que resulta que en los países desarrollados, los que están en la OCDE, los PhDs, los doctores, no se dedican a escribir artículos para ganar puntos y mejorar el salario de cara a conciencias, sino que son los encargados de los primeros años de primaria. Y aquí lo hacemos al revés. Porque entonces adquirieron un estatus el macho, entonces ya están levitando. Eso no es así. Eso no es así. Oiga, por Dios. Eso lo tenemos que replantear y ser exigentes. Yo estoy en esa lucha en la universidad, ¿cierto? No, amigo, es que hay que llegar a la base y la base del niño. Es que me van a enseñar a mí, Pedro Juan González, a los 64 años a investigar. Lo mismo que a uno que está estudiando maestría o que está estudiando especialización en el último semestre en un trabajito de grado. No, eso tiene que ver con semilleros desde prekinder, mijo, desde pretetero. Si no, eso no cuaja, para no votar corriente. Creo que esa es una trampa mentirosa eso de escribir artículos, lo cual es respetable, pero finalmente aporta poco. Dentro de 8 días, y le hago promoción, nos va a acompañar el doctor Jorge Velázquez a hablarnos del tema que él domina, ¿cierto? Ojalá nos pueda acompañar José. Los números de exportaciones e importaciones que decís, esos son los que son. Pero eso es chirringuitico. Pues, chirringuitico Aburrá Sur, chiquitico Valle de Aburrá, chiquitico Medellín, chiquitico Antioquia, chiquitico Colombia. Porque es que no nos podemos comparar contra nosotros mismos ni contra Bolivia. Tiene que ser contra el mundo. Ay, eso se llama globalización. ¿Yo qué hago, pues? Entonces ahí lo que dé, bacano. Esos datos son responsables, son serios, son los que son. Pero son poca palanca para una cosa. Ahora, exportamos 735, importamos 6.000 y punta, dijimos. Esa es una cosa muy loca, es un desnivel muy berriondo. Georgie, yo creo que se estremece por allá, pero ese es el dato. ¿Uno qué hace, pues? Ojo con el plan básico de ordenamiento territorial. En eso tenemos que fregar y hacer frente común. ¿Por qué? Porque en este año y el entrante por calendario lo tienen que elaborar. Y si no queda bien hecho, todo lo que están diciendo es paja. Lo que decís vos, pues, lo que digo yo desde la universidad, lo que decimos todos. Es que donde la cosa no quede bien hecha, entonces lo primero que hay que hacer es entrar a pelear con el POT. Y eso desgasta mucho. Desgasta muchísimo. Muy bien. Esa matriz de plan maestro de turismo, de industria aeronáutica, de desarrollo tecnológico, de bioeconomía y economía circular, bravo. Le agregar la transformación digital, que es obvio, porque por su transversalidad. Pues eso en teoría ni habría que decirlo porque la inercia llevará a eso, pero hay que decirlo. Estoy de acuerdo. Hay que decirlo y empujarlo. Creo que para el caso de la Aburrá Sur hay una actividad, una unidad, una centralidad que no hemos valorado ni medido en su justa proporción. La plaza mayorista. El impacto económico de una actividad de esos en un país, usted no lo alcanza a dimensionar. Pues lo dimensiona cuando no lo tiene. Ahora recordemos que este es ejemplo del país, es la única plaza mayorista privada. Funciona, genera riqueza. Sin la plaza mayorista, nuestros campesinos de algún tamaño no tendrían dónde vender sus productos. No se menciona en la presentación. Creo que hay que reivindicarla por todas partes. Y lo digo con el mayor respeto. Y lo otro, un tema o temas marginales que nos sobran. Porque pareciera ser pues que no son tan visibles. Acordate que en el Aburrá Sur, pues cuando digo acordate, acordémonos todos. En el Aburrá Sur tenemos minería. Es que la locería colombiana acaba de cumplir 140 años. Y yo me admiro, Georgie, de la locería colombiana.
es que los señores de Chavarrío eran dueños de un montón de tierra. Y en esas tierras encontraron minas de cal. Y tranquila y dulcemente se pudieron haber dedicado a exportar cal y no, más bien se pusieron a hacer sanitarios, a hacer vajillas y a hacer adornos. A dar valor agregado, José Alejandro, desde hace 140 años. Eso fue una decisión histórica, por eso todavía está viva. Por eso todavía está viva, jalando y es un emporio. Porque es que uno o nace bien o no nace tan bien. Y estos nacieron bien y hay que recogerlos. Esto lo digo con mucho respeto, créanme que lo digo con mucho respeto. Cuando uno mira uno de los servicios, de uno de los productos de exportación de China, que uno no le para como bolas, pues porque ellos exportan submarinos, bombas atómicas y de todo, son los juegos pirotécnicos, hombre. Juegos pirotécnicos, pólvora. Y Caldas y La Estrella han sido fuertes en eso. Y nosotros creemos que prohibiéndolo se arregló el problema porque no se queman unos muchachitos en diciembre, que es horrible, pues, ¿cierto? Pero eres una industria potencial. Eres una industria potencial. Porque es que el mundo lo reclama, bien manejada, pues. No estoy promoviendo la pólvora, no la estoy promoviendo. Me encanta, pero no la estoy promoviendo. Que la manejen los que saben. Pues yo cojo un paquete y eso se me prende solo y yo me saco un ojo, ¿no? Pero uno no debe renunciar a lo que sabe hacer, hombre. ¿Pero por qué? Púlalo. Sabemos hacer pólvora empíricamente, pero entonces hagámosla a lo bien, a lo bien. El principal exportador de pólvora de América Latina. No podemos, Jorge. Estoy hablando más bobadas de la cuenta. Vos sabes que yo hablo muchas bobadas, pero es que si eso es así, ¿o dónde compraban los papás y los abuelos de nosotros la pólvora, pues? A mí me llevaban por allá a la autopista azul, por Ancón, cuando yo tenía como 10 años, hace ya 50 y punta, a unas casuchitas a comprar voladores y totes y borrachitos y niguas, buscaniguas, y yo no es que cosas locas, ¿cierto? ¿Por qué no? ¿Ustedes cuánto creen que costó la inauguración de los Juegos Olímpicos últimos en temas pirotécnicos? 22 millones de dólares, esa sentadita. Era sentadita. Entonces usted verá si 22 millones de dólares creo que es lo que exportan 2 o 3 sectores de los que mencionaste ahora, ¿cierto? ¡Todo un año! Todo un año. Y estos en un ratico lo hacen así. Hay que ser competitivos. Yo de verdad, José Alejandro, te quiero felicitar. Es un trabajo admirable. Como es un trabajo admirable, hay bases para mejorarlo cada vez más, porque es que en eso está uno permanentemente. No critico, simplemente trato de aportar. Las rayas del tigre son las que le dan la figura al tigre, ¿cierto? Un tigre sin rayas no es tigre. Y eso es la vejez, o eso es las canas que tenemos algunos, o eso es el habernos equivocado tanto anteriormente. Pero creo que van por muy buen camino. Perdón que hable en primera persona, pero hay de dónde trabajar. Ahora, recordemos esto que lo sigo diciendo hasta la saciedad, y no es mío. No es mío. Así como París no dejaba ver al resto de Francia, Medellín y el Valle de Aburrá no dejan ver al centro, no dejan ver el resto de Antioquia. ¿Cierto? Y todos están tranquilos. Y me acuerdo, no porque me guste rememorar ni me guste levantar espantos, no. El plan estratégico de Antioquia, Carlitos, Lucio mencionaba, tenemos que generar una infraestructura vial que desconcentre a Medellín. Qué rico que vamos a tener 4G. No están esas 4G, ninguna cumple el principio del planea. Muchas gracias. Quisiera pedirle el favor a Lucio que de pronto nos hiciera una intervencioncita. Después el doctor Carlos y Jorge, anímate. Gracias. Lucio. ¿Se me durmió Lucio o qué? Carlitos, dale voz mientras llega Lucio. Carlos. Carlos. Quisiera comenzar con la observación que el doctor Pedro Juan Pablo nos dio ahorita, y es el del PIB, el tamaño del PIB.
Y yo lo que creo es lo siguiente, no tenemos que tenerle miedo a la desindustrialización, porque ese es un proceso normal a largo plazo de una economía que crece y que se desarrolla. El problema está en que ese proceso de desindustrialización, en el caso de los países más desarrollados, va acompañado de aumentos en la productividad de la industria. Entonces, es posible que con ciertos indicadores se reduzca la participación de la industria dentro de la economía, pero es muy importante tener en cuenta que esa reducción en la participación de la industria dentro de la economía va acompañado de una industria con mayor valor agregado, una industria pues, que genera más riqueza, que genera más valor agregado. Yo creo que el problema para nosotros es que esa desindustrialización va acompañada de una disminución o de un estancamiento de la productividad, no solamente de la economía en general, sino de la industria, que es donde yo veo el problema. Y obviamente en una desindustrialización muy acelerada, muy rápida y muy profunda. Este proceso de desindustrialización en los países más avanzados se da casi siempre que la economía llega a $9.000 per cápita. Aquí se dio cuando todavía no habíamos llegado o estábamos alrededor de los $5.000 per cápita. Esa es pues una diferencia que me parece a mí importante tenerlo en cuenta. Y la otra es que ha sido más profunda, no solamente por el efecto de la forma como se lleva a cabo el proceso de apertura de la economía, sino también por el efecto de lo que se llama la enfermedad holandesa, que también tiene mucho que ver con el proceso de apertura y tiene que ver con una reducción del tipo de cambio en una economía abierta. Y yo creo que esas diferencias es bueno tenerlas en cuenta porque yo creo que la desindustrialización y digamos de pronto lo que está mostrando no es siempre que los servicios suplanten a la industria, sino que la industria va incorporando nuevas cosas, como por ejemplo los servicios. El producto ya viene acompañado de servicios para un consumo diferente. Entonces yo creo que eso hay que tenerlo también en cuenta. No es que se reduzca la industria, sino que la industria de pronto comienza a incorporar dentro del producto algunas características, digamos, que sí marcan cambios importantes en el consumo. Yo quisiera, no me voy a sentar en la palabra, volcar en la palabra, pero sí quisiera decir algo en relación con Venezuela. Yo no sé exactamente hasta dónde logramos reemplazar las exportaciones de Venezuela. Jorge Alberto, que le tocó vivir esto en carne propia, porque era nuestro agregado comercial en Venezuela, él sí sabe mucho de este tema, de lo que pasó con las exportaciones a Venezuela. Es que la importancia de Venezuela, de las exportaciones a Venezuela, radicaban en que era el país al cual exportábamos bienes manufacturados, fundamentalmente con mayor valor agregado y los que generaban mejor empleo. Yo no sé hasta dónde esas pérdidas se puedan reemplazar, digamos, con toda la calidad, sobre todo con el tipo de bienes, con el valor agregado que exportábamos a Venezuela. Ese me parece un punto importante porque yo creo que de cualquier manera a futuro hay que pensar en cómo recuperar también esas exportaciones a Venezuela. Yo me quedo con una duda, y es la participación tan bajita de la informalidad. Así la miramos por el empresariado o informalidad del empleo. Me parece a mí que es muy bajita. Yo sé que
En el caso de Medellín, la tasa de desempleo por lo regular, la tasa de desempleo casi siempre está 1 o 2 puntos por encima del promedio nacional. Y eso tiene mucho que ver, básicamente es porque en Medellín el espacio para la informalidad es mucho menor que en el resto del país. ¿Por qué? Porque lo decía muy bien ahora el expositor, pues tenemos mayor control, tenemos una capacidad de un mayor para controlar más la informalidad, no solamente por las oficinas del espacio público, sino también porque donde ha habido una tradición industrial, la gente siempre procura es demandar trabajo formal y no trabajo informal. Bueno, este tema de la informalidad yo creo que hay que mirarlo como más privado, me parece a mí, para poder diseñar políticas más adecuadas. Yo estoy convencido de que hay una gran actividad económica en los barrios, porque es que siempre trabajamos con las cifras de la Cámara de Comercio, que hace referencia a empresas y empleo no formal. Y el empleo informal está oculto, no aparece, pero hay una gran actividad económica desde las familias, desde los barrios, que yo creo que hay que resaltar, y no solamente porque eso es importante para los ingresos de las familias y para la dinámica barrial, sino porque si no se tiene en cuenta, no se controlan algunos fenómenos urbanísticos, sobre todo el tema del transporte, el tema del control de la calidad, en el caso, por ejemplo, en la venta de ciertos productos que pueden afectar la salud de la gente. Me dejo aquí porque yo creo que hay que dar espacio a otros también, pero yo tengo una lista aquí larga de temas muy importantes que creo que después le pediré el favor a la Cámara de Comercio de la Borra Sur, porque yo creo que la exposición fue magnífica y me abrió muchos interrogantes que necesito, José, que me dé la oportunidad de trabajar contigo. Doctor Jorge. Buenas noches. Hola. Bueno, no, unas palabras muy breves. En primer lugar, felicitar a José Alejandro. Hacía muchos años no lo veía, y coincido con Pedro Juan en cuanto a la excelente exposición que nos ha hecho sobre la realidad económica de la Burra Sur. Aquí estamos presentes varios que trabajamos en cámaras de comercio, el doctor Pedro Juan, José Alejandro, y yo estuve también en la Cámara de Comercio de Medellín en mi primera actividad profesional. Y es muy difícil para José Alejandro, creo hoy, hacer una exposición como vicepresidente de la Cámara de Comercio de la Burra Sur, sin referirse de manera crítica al empresariado antioqueño. Y voy a empezar por eso. Es que no tenemos empresariado, nos quedamos sin empresarios. La preocupación para muchos empresarios importantes de la región es Empresas Públicas de Medellín. Hay otros empresarios que van creciendo notablemente gracias al auge de la construcción, o sea, la conversión de nuestra región en una mole de cemento, y obviamente pues a más cemento, más utilidades y más desarrollo, pues sí, y por eso con concretos y Argos van también. Pero nos queda muy en empresario, José Alejandro. Usted representa una región del área metropolitana que perdió a su empresa líder, a Peldar. La sola pérdida de Peldar nos llevó de 40 millones de dólares que exportábamos en vidrio hace 10 años a $1 millón que exportamos el año pasado. O sea, solo por ese lado perdimos 39 millones de dólares por la deserción de una empresa, una sola. Y imagínense que si mañana se va Sofasa,
Ya serían 2 empresas y prácticamente con eso se desbarata el poderío económico en la Urrasur. Es muy preocupante. Pero no solo eso. Esas 2 son empresas extranjeras y bueno, se fue, la OES decidió que Peldar se fuera y Sofasa pues hasta que la RE no quiera. Pero ¿cuántos confeccionistas están yendo? O sea, a nosotros se nos olvidó, como decía el doctor Pedro Juan ahora, innovar en el sector de la confección y nos quedamos con los mismos, perdón, lo digo con todo el respeto, pero con el atrevimiento, porque yo ya también soy viejo. Nos quedamos con los mismos viejitos que nunca aprendieron, o sea, que aprendieron a exportar en su momento, pero que nunca aprendieron a modernizarse, sobre todo después del ingreso de China y países asiáticos al mercado mundial, en un mercado mundial ausente de cuotas una vez que desapareció el acuerdo multifibras. Y dejamos de ser un referente exportador latinoamericano muy importante en ropa para ser ahora unos grandes importadores de ropa, con el éxito y Falabella a la cabeza, por ejemplo, a nivel nacional. Y el doctor José Alejandro mencionaba ahora muy bien, y lo agradecí mucho cuando lo escuché porque usted se refería a textil y confecciones como un sector todavía con posibilidades, hay que reconstruirlo totalmente, pero yo ahí le apostaría con prioridad, por encima de cualquier cosa, a textil y confecciones, pero para hacerlo no como lo hace Bangladesh, pues viendo edificios caerse todos los días con operarias adentro, o pagando pues sueldos de esclavitud, pues como lo hacen en esos países asiáticos, sino para hacerlo como lo hacen los italianos, como lo hacen los alemanes, como lo hacen los españoles, para que lo hagamos como lo hace Inditex, o sea, valor agregado. Estoy de acuerdo con el doctor Pedro Juan, de pronto fue una omisión involuntaria de José Alejandro, porque la exposición estuvo tan buena que con toda seguridad el tema estaba por allí incluido, pero por el tiempo seguramente no lo menciono, que es el tema agroindustrial. Yo sí creo que ahí hay una enorme fortaleza, y yo tampoco creo mucho en los clústeres. Esos clústeres, pues la figura de clúster como la hemos concebido, como la está manejando la Cámara de Comercio, no nos lleva a ninguna parte. Pues tenemos un clúster de la confección y pues todos los días la confección va peor. O sea que no se trata pues de identificar el clúster pues como esa radiografía, ese mapa que se hace, pero sí creo que en el tema de cadenas productivas hay que insistir mucho. Y yo creo que una vinculación del Valle de la Urrasur, por ejemplo, con los municipios del suroeste. Hay casi que una conexión natural para hablar de cafés especiales, denominaciones de origen, para hablar de agroindustria. Y agroindustria que pueda ser creada en el Valle, en el Urrasur, con la producción agropecuaria de los países del suroeste, solo para hablar de los del suroeste, porque esto obviamente por allí mismo está la salida a Urabá, por allí mismo pues habría un nexo con la costa y con el Chocó. Pero el sector agroindustrial, esa gran despensa de la que habló también Pedro Juan ahora, que podría haber sido Colombia y que no lo hemos sido simplemente porque no nos hemos preocupado por el tema. Yo creo que eso es algo que podríamos rescatar en cualquier momento o retomar como tema de prioridad. Doctor José Alejandro, hay un tema que usted también mencionó. Yo no quiero discutirlo, pero solo quiero llamarle la atención, y es respecto a la inversión extranjera. Esto lo menciona mucho la alcaldía de Medellín, perdón, la alcaldía de Medellín. Inversión extranjera, récord de inversión extranjera. Eso no es cierto, eso no es cierto. O sea, que aquí lleguen 100 millones de dólares en inversión extranjera al año. Eso es muy importante porque pues 100 es mejor que cero, pero eso es muy pobre en materia de inversión extranjera.
y realmente las empresas extranjeras no están llegando a Colombia. Llegan sí a invertir en hidrocarburos y en minería, y para de contar algo en comercio. Ojalá llegue. Finalmente, yo no quiero pues como ser crítico en esto. O sea, también usted se refirió mucho al tema de la transformación digital. Ese es también un tema que se maneja mucho en el área metropolitana, conjuntamente pues con el 5G y con la cuarta revolución industrial. A mí me encanta que se piense en eso y que haya proyectos ambiciosos, por ejemplo, como usted lo plantea, con una cadena global de valor en el sector aeronáutico, que me parece viable y me parece ambicioso que se piense de esa manera. Pero yo insisto, y lo decía el doctor Pedro Juan, la innovación se aprende desde kinder. La innovación no es lo que nos enseñan ahora universidades que todavía no saben hablar de innovación. O sea, eso es todo un proceso que se toma su tiempo. Y quizás más adelante nos vamos a convertir en esa enorme potencia de la cual se habla hoy en esos temas. Y con mucho orgullo decimos, pues nos ha escogido el Foro Económico y Mundial para hacer una especie de nodo en el tema de la cuarta revolución industrial. Pero mi pregunta es, ¿y mientras tanto? Mientras aprendemos, mientras muchas empresas se van yendo, porque se están yendo. Entonces, mientras unos se van, mientras otros simplemente se quedan aquí, casi que vegetando, porque no crecen, las empresas no están aumentando producción, las que no desaparecen simplemente se quedan como están, pero no hay ninguna creciendo, y no hay nuevas empresas. Entonces, mientras tanto, ¿qué? O sea, ¿dónde va a estar la generación de empleo? Que el tema servicios es ya casi tan importante que el manufacturero, como lo decía José Alejandro, y que ahora es el comercio el que determina, pues, está determinado por su mayor importancia en el PIB, eso es cierto. Pero entonces, si se acaba la manufactura, ya Carlos hablaba muy bien del tema, ¿a qué nos vamos a dedicar? También el doctor Pedro Juan decía, hagamos lo que sabemos, no dejemos de hacer lo que sabemos. Y yo digo, nosotros sabemos hacer zapatos. Los hicimos muy mal, pero sabemos hacerlo, entonces aprendamos a hacerlos mejor. Sabemos confeccionar. Lo hicimos muy mal, dedicándonos a la maquila, pero hagámoslo bien, dedicándonos a valor agregado con diseño y demás. Cultivamos, pero entonces también dejemos de importar comida, sustituyamos importaciones para volver a este viejo sistema pues económico de la sustitución de importaciones. Dediquémonos a producir, a cultivar. Ahora estamos exportando ganado en pie. Colombia es un país absurdo. Exportando ganado en pie, ¿para qué? Para más adelante importar carne. No, esas cosas no. O sea, y una cosa que es muy importante, y termino con esto, la ausencia de políticas de internacionalización de parte del gobierno nacional no pueden llevar a que Antioquia se vuelva una región mediocre en asuntos de comercio internacional. Si no tenemos un Ministerio de Agricultura que sirva, pues hombre, empujemos para que tengamos una Secretaría de Agricultura departamental que sirva. Si no tenemos un ProExport, un ProColombia, que no lo tenemos porque no sirve, o un Ministerio de Comercio que tampoco sirve, pues hombre, hagamos eso nosotros. ¿Y quiénes son los llamados para hacerlo? Así no haya empresarios, pero sí para motivar nueva clase empresarial, las cámaras de comercio. Y usted, doctor José Alejandro, pues es el vicepresidente muy importante y bueno, una maravillosa persona. Desde que lo conocí veo que hoy es mucho mejor que el que conocí, que ya era muy bueno. Bueno, ahí tiene, o sea, impulsen ustedes, no se dejen llevar a consejos de competitividad creados en Bogotá. No, Antioquia necesita una fuerza propia, promotora, que es la que conoce qué es lo que tenemos, que es la que sabe qué podríamos tener y que apunte en una dirección diferente a la que tenemos en este momento. ¿Cómo vamos? Yo creo que no vamos para ninguna parte, aunque
vamos pues, bueno, a veces adornamos esto con buenos discursos. Termino con esto, mi doctor Pedro Juan, al doctor José Alejandro, pues sí, de nuevo mis felicitaciones y fue de verdad una excelente presentación con un material muy, muy importante. Y aprovecho pues para invitarlos a mi conferencia aquí en este mismo espacio el próximo miércoles, que se llama Antioquia, y Antioquia cambió sus exportaciones por discursos. Muchas gracias. Doctor Pedro Juan, estás en vivo. Lucio, ¿estás ahí? Lucio. Valeria, el doctor Alejandro está levantando la mano. Doctor Alejandro, pues. Sí, ahí estoy encendido. Bueno, sí, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Hola, Alejo. Gracias a José Alejandro por una charla muy buena y bien documentada, sí, bien sustentada en datos y estadísticas. Voy a ser muy concreto con 3 puntos. El primero, ¿cómo ha sido la dinámica de la inversión extranjera en el Aburrá Sur? En el tiempo, en qué sectores, cuáles países de origen, ¿sí? Y cuáles países de origen. Creo que ahí podría arrojar luces de ese proceso de desindustrialización que se está dando y de relocalización también a nivel global. Ahí hay que mirar y profundizar. Con relación al sector aeroespacial y aeronáutico, me gustaría saber qué estudios tienen que fundamenten la localización de empresas de proveeduría y de abastecimiento para el sector en términos de las capacidades ingenieriles, en electrónica avanzada y demás. Es decir, fundamentada en capital y talento humano avanzado. Si tienen algún tipo de estudio que fundamente esa aspiración que tiene la Aburrá Sur, ¿sí? Para poder entrar a esas cadenas de valor global, ¿sí? Y tercero, quería preguntarles qué tipo de alianzas, acercamientos tienen con los que ya son inversores extranjeros que están en el territorio para ver cómo pueden contribuir ellos a apoyar los procesos de transformación tecnoproductivo en el valle, en la Aburrá Sur y también en el valle de Aburrá en general. Esto quiero mencionar, viendo yo estudiando a Brasil y Australia y otras regiones del mundo, veo que los directivos locales se aproximan a las empresas multinacionales que están en sus territorios y van más allá simple y llanamente de ir a exigirles aspectos ambientales, de cumplimiento de normatividad ambiental, sino que también van a explorar posibilidades con ellos para crear centros de investigaciones y desarrollo, centros de innovación. Vale la pena mirar, por ejemplo, el caso de la Ericsson en Brasil en el tema de las 4G y 5G, los temas también de otras automotrices que están trabajando en biodiseños y muy interesantes que están trabajando de la mano con las universidades y los centros y el talento brasileño, y son multinacionales globales en el diseño de nuevos automóviles eléctricos, robots híbridos que también son automóviles y a la vez drones, ¿sí? Drones, unos diseños muy innovadores, muy interesantes a futuro. Entonces sí quisiera saber qué tipo de aproximaciones más allá, porque recuerdo muy bien que la BAT, pues básicamente la echaron de Medellín por el tema ambiental y hoy el tema de la bioquímica y otros aspectos bien importantes que vienen a futuro. Ojalá no nos vaya a pasar eso con la Renault y con otras empresas multinacionales que estén localizadas allá, que simple y llanamente por estarles agobiándolas con el tema ambiental, no se acercan a ellas con otra mirada, con otra perspectiva de alianza estratégica para que ellas contribuyan al proceso de transformación tecnoproductiva de la región. Son 3 preguntas bastante importantes, creo. Gracias. Muchas gracias, señor Alejandro.
Entonces proseguimos con el doctor José Alejandro. Sí, quería aprovechar, primero que todo, muchas gracias por esta retroalimentación súper válida. La verdad es que pretender hablar de tantos temas en tan poco tiempo a veces deja cortas las palabras frente a un montón de hechos que vale la pena resaltar. Toda la razón, doctor Pedro Juan, el tema de la central mayorista como la segunda más grande del país, con su característica de ser la única privada y con la dinámica que viene teniendo, es absolutamente poderosa dentro del contexto referencial de la región. Es decir, incluso ustedes han visto cómo con la Torre Siglo XXI y la reciente construcción también del Bloque Naranja, la central ya no solo está jugando desde el punto de vista de ser una oferta agroindustrial y agropecuaria, sino que está jugando fuertemente también en un redimensionamiento desde el punto de vista de convertirse en una central de servicios muy fuerte para la región. Es decir, hace unos años hablábamos nosotros en la central, nuestros inventarios de caracterización daban de 800 a 900 unidades productivas y hoy estamos hablando de 1.700, unas cosas locas. Esto ha cambiado mucho y la reconfiguración de los bloques también ha generado otras dinámicas muy interesantes. Así que, evidentemente, cuando hablemos de potencialidades en la región, ese foco es grandísimo. Frente al tema que tocaba el doctor Jorge Alberto, a quien agradezco mucho sus palabras y además pues, recordarlo mucho en sus épocas de ACOPI, cuando fue consultor de comercio exterior y tantas cosas, es el tema que tiene que ver fundamentalmente con el sector textil-confección. Toda la razón. Lo asiste absolutamente la razón. Hoy en día, por ejemplo, Itagüí está liderando un proyecto que se llama Área de Desarrollo Naranja Sistema Moda, donde efectivamente lo que se busca es regresar a la moda, pero ya no regresar a la moda a la antigua, corrigiendo la plana, como decía el doctor Jorge Alberto. Es decir, empecemos a construir una agenda de textil confección donde haya valor agregado, sobre todo en el tema del diseño, aplicándolo transversalmente también con los componentes tecnológicos, sobre las ropas inteligentes y otra cantidad de cosas donde hay un montón de diseñadores nuevos y personas que quieren implementar empresas alrededor de este segmento. Es decir, ya no se trata solamente si podemos recuperar muchas de las marcas propias que se nos fueron para Dos Quebradas y el eje cafetero en general, sino si podemos construir una generación de empresas con un altísimo componente también tecnológico aplicado al sistema moda. Eso, por ejemplo, está dentro de la agenda de la URASUR, Itagüí lo está impulsando y eso creo que también es una oportunidad gigantesca para trabajarlo. Quería también, antes de pasar a las preguntas que el doctor Alejandro hacía al final, lo de Carlos, con Carlos, que también hemos venido discutiendo aquí en la formulación de la vocación económica de Itagüí, tiene toda la razón con el tema de la informalidad. Y el doctor Pedro Juan de pronto también lo mencionaba ahorita, esa cifra es un poco baja, pero efectivamente insisto en que la gobernanza territorial nos permite tener un nivel de visibilidad empresarial muy alto. Cuando las ciudades, por ejemplo, como Cali afrontan un tema, y creo que ahora con esta crisis que acaba de vivirse, el tema de las fronteras invisibles y sectores absolutamente vedados a la gobernanza territorial, pues generan también pues evidentemente que no haya la posibilidad de tener nivel de formalización a veces muy altos, por lo tanto se van casi que a la mitad. Es posible que sí, que aquí haya unas economías familiares, como decía Carlos, que son muy importantes también tenerlas en cuenta, pero hemos notado también en el tiempo que esas economías familiares también se quieren visibilizar más, no quieren trabajar tanto en una maquila hacia adentro o en un desarrollo de productos en forma absolutamente clandestina, por llamarlo entre comillas, sino que quieren mostrarse, quieren tener marca, quieren estar en el mercado y quieren insertarse pues en la rueda de la formalidad. También quería hacer una pequeña anotación con respecto al suroeste. Efectivamente, esa dinámica viene en camino, es decir, los pacíficos ya nos van a volver un centro, digamos, de referencia importantísimo para relocalizar también mucho tipo de actividad productiva en la región. No se nos olvide, por ejemplo, que dentro de la política de plataformas logísticas de Antioquia, Caldas es uno de los referentes más importantes. Y esto nos va a conectar con el suroeste, el suroccidente y eventualmente con la marginal del Cauca, conectando por Bolombolo hacia Santa Fe de Antioquia y eventualmente hacia Urabá. Es decir, hay unos corredores gigantescos que hacen que Caldas, por ejemplo, y con su territorialidad que les mostraba en un principio, genere una oportunidad gigantesca para que allí se consoliden y desconsoliden cargas de todo tipo y se convierta en un gran centro productor de la región. Así que ahí hay una oportunidad muy, muy importante también. Ahora, con respecto a las preguntas que hacía ahorita el doctor Alejandro, pues evidentemente en nuestra región hay inversión extranjera, sobre todo proveniente de Japón, proveniente de Suiza, de España, de Estados Unidos. Ustedes ven que, por ejemplo, llegó Illumion a la zona de la Estrella
en el terreno de Distrihogar, que es una de las grandes lavanderías industriales de Europa, totalmente automatizada y con servicios precisamente que se prestan con personas con discapacidad. Pero también tenemos, por ejemplo, la inversión que se ha hecho en este momento, donde el grupo Dentsu japonés invirtió comprando el 100% de Isobarche Company, que la tenemos en Envigado, en este momento haciendo la transformación digital de las 45 organizaciones más importantes del país. Igual tenemos cuando llega un grupo suizo e invierte en Sabaneta, en Intergrupo, que inicialmente como un 40% de compra de la empresa y hoy es el 100% ya de inversión suiza en ese campo. Y así sucesivamente hay otras inversiones que se han dado en la región y que efectivamente están logrando generar un criterio mucho más amplio y multinacional de parte de estas organizaciones locales. Pero como les decía ahorita, en el tema de transformación digital tenemos muchas unidades que ya están haciendo sus primeros pinitos a nivel internacional y que lo que tenemos es que buscar asociarlas, como decía el doctor Pedro Juan ahorita, para construir una capacidad superior dentro de la región de cara a convertirnos verdaderamente en un referente de la transformación digital en el mundo. Insisto, transformación digital como industria, la transformación digital produciendo conocimiento, produciendo talento humano que se dedique al desarrollo, al diseño y a la producción de software y de contenidos digitales. Eso está vigente dentro de la agenda del país y el Aburrasur tiene con qué sacarlo adelante. En cuanto al sector aeronáutico, le comparto que desde hace más o menos 5 años, desde una experiencia que tuvimos con el Cacón 5 y los helicópteros Black Hawk, la Cámara viene desarrollando una serie de relacionamientos y estudios que hoy tienen ya caracterizaciones de nivel de detalle, donde podemos encontrar que la capacidad instalada de las empresas, su experiencia, el tipo de maquinaria que utilizan y la experticia de su equipo humano, perfectamente con unos proveedores de certificación los puede convertir rápidamente en proveedores de partes y piezas para el sector aeronáutico. Hoy por hoy le podría decir incluso que empresas, aún y el detalle de 45 sociedades importantísimas que las tenemos ya identificadas a nivel de sus capacidades internas, podrían, si toman la decisión de certificarse, de convertirse rápidamente en jugadores internacionales en esta materia. De hecho, la Cámara está en este momento a punto de iniciar la precertificación de varias empresas para que evidentemente las podamos llevar rápidamente a ese escenario internacional. Sí tenemos capacidades. De hecho, hablando con el personal de ingenieros de la Fuerza Aérea, desde aquella época en que hablábamos de los helicópteros Black Hawk, habían dicho que yo siempre he acuñado, y es que estamos trabajando con tecnología del futuro en el presente para producir y resolver soluciones del pasado. Tenemos mucha capacidad instalada tecnológica en nuestras empresas, pero totalmente subutilizada y desaprovechada. Y eso es lo que proyectos como el de bioeconomía y el de la aeronáutica está buscando aprovechar. Doctor Pedro Juan, no es que se me hayan olvidado geográficamente los corregimientos y las veredas y el sector rural. Lo que pasa es que a efectos de POT, cuando uno estudia las laderas de nuestros 5 municipios, uno se encuentra que ayer, hoy y prácticamente esperamos que hacia el futuro, esas laderas estén debidamente reservadas ya como zonas de protección y de reserva. Es decir, las posibilidades de crecimiento económico, incluso con proyectos agropecuarios, como pasa todavía en Envigado, que todavía tenemos unos cuantos sembraditos de flores y de moras en la parte de arriba, en Perico y Pantanillo, realmente el mayor aprovechamiento, el mayor capital económico que esto tiene es para una industria limpia como el turismo ecológico. Así que, evidentemente, cuando hacemos la propuesta del plan maestro, lo que estamos buscando es rescatemos esos corredores para que podamos encontrarles un uso más allá del tema natural y que se conviertan en industrias de carácter, o sea, en industrias no, en parte del patrimonio con el cual se puede aprovechar turísticamente la región. Nosotros ya hicimos algunas experiencias fallidas y ahí le quiero ratificar el llamado que usted hace con el POT. Cuando se estaba haciendo el POT por allá en el 2009, en la revisión que se hizo en Envigado, desde la Cámara habíamos propuesto que aprovechando que en ese momento se estaba impulsando el Parque Tecnológico Manantiales y que un poquito más adelante estaba la Escuela de Ingeniería de Antioquia y un poquito más adelante un aeropuerto internacional, ese corredor era perfectamente viable por sus condiciones topográficas, por sus condiciones de clima, por sus condiciones de cercanía al Valle de Aburrá, por la misma referenciación que tenía con aeropuerto, Escuela de Ingeniería y Parque Tecnológico, ser un corredor industrial. Y es un corredor tecnológico, perdón, donde pudiéramos desarrollar una cantidad de industrias importantísimas y nosotros lo llamamos el Envigado Valley. Básicamente en ese corredor y en una parte de ese polígono se definió en el POT para ese tipo de asentamientos, pero cambios posteriores en el POT convirtieron eso y yo siempre me río un poco y digo, eso lo cambiaron del Envigado Valley al Hollywood Envigado,
porque lo que pudo haber sido una industria promisoria del conocimiento y de la transformación digital se convirtió pues en las viviendas de muchas estrellas famosas que tenemos en la música y en otras cosas. Así que una decisión territorial en este momento, como la que se toman en ese sentido, puede cambiar radicalmente todo el destino de una región. Y ahí todo lo que nos hemos soñado, lo que plantea el doctor Jorge Alberto, lo que plantea de pronto un poco visorando el futuro el doctor Alejandro y lo que usted ha mencionado, doctor Pedro Juan, creo que, y lo que Carlos mismo decía ahorita cuando hacía su intervención, esas decisiones todas están muy supeditadas hoy a las decisiones territoriales que se adopten desde los POTs. Desde ahí ya tenemos claro que nosotros podemos pensar en la industria que queramos, en el desarrollo del talento humano que queramos, y eso definitivamente puede cambiar radicalmente solo con una decisión de un POT. Y un último aspecto, el talento humano de la región. Evidentemente comparto con usted, y ese ha sido un misional de la Cámara desde el punto de vista de la creación de la formación del talento humano regional, es que tenemos que desarrollar y fortalecer las competencias emprendedoras desde la educación inicial en la región. Ese es un propósito misional. Inclusive incorporar dentro de todos estos procesos pedagógicos el tema del STEAM, o sea, el tema de las ciencias, las tecnologías, las matemáticas, y una que no está en el inglés, pero que la debemos meter aquí, que las artes, porque además generan un tema de sensibilidad profunda desde el punto de vista de diseño, desde el punto de vista de la creatividad, son elementos que tienen que cambiar para siempre la estructura curricular de nuestras cátedras. Si nosotros empezamos a pensar, y eso obviamente tiene que tener una ecuación correlativa, nosotros no podemos pensar economías de futuro con procesos de formación del pasado. Y no podemos, como decía Andrés Oppenheimer, que mientras los otros construyen la historia, nosotros nos limitamos solo a contarla. Es hora de que nosotros desarrollemos una capacidad académica que sea experiencial y vivencial, donde los niños puedan efectivamente comenzar a incorporar dentro de su ADN capacidades emprendedoras, capacidad investigativa, capacidad asociativa, capacidad conciliatoria, capacidad de desarrollo emprendedor, que efectivamente nos permita a nosotros desarrollar una economía incluso que no dependa de las industrias que hay en la región, porque si partimos del hecho de que al futuro vamos a tener una industria del conocimiento, y esa industria del conocimiento se va a canalizar a través de los servicios y la comercialización de muchas cosas, evidentemente lo importante va a ser que nuestros muchachos se formen en cosas que tengan oportunidades, no en el Aburrasur, ni en Medellín, ni en el Valle Aburrá, que tengan oportunidades en Colombia y en el mundo. Y eso es lo que realmente tenemos que incorporar en el ADN educativo. Y ahí está la gran apuesta. Todo lo demás que hagamos es una pérdida de tiempo. Si nosotros en el territorio le quitamos el uso económico y si en la educación no hacemos la transformación educativa que esperamos, la tarea estará completamente perdida. Gracias, doctor José Alejandro. Valeria. Agradecemos muchísimo a todos su asistencia y participación en este conversatorio. De igual manera, a nuestro invitado y a la comisión de expertos de Foro de Futuro. Muy importantes todos los aportes en la charla. Antes de finalizar, les hemos dejado un formulario con una pequeña encuesta de satisfacción para conocer su opinión sobre estas charlas y los temas que ustedes quisieran que sean tratados en estos conversatorios. Finalmente, recordarles que están invitados a nuestro encuentro el próximo miércoles a la misma hora y en el mismo canal. Desde Foro de Futuro les deseamos un feliz resto de semana. Muchas gracias.